Mi casa de horrores. Capítulo 671. La cosa más romántica que se me ocurre dos en uno. Mientras Cheng-He subía las escaleras, muchas otras cosas pasaron por su mente. La sombra y el Dr. Gao estaban igualmente heridos, ¿y qué tipo de trampa podría establecer la sombra en tan poco tiempo? La sombra no tenía idea de cuánto tenía Cheng-He, y si Cheng-He tenía la oportunidad de convocar a sus espectros rojos, entonces la posibilidad de que la sombra ganara disminuiría. Incluso si llevara a Cheng-He a una trampa, con la protección de un gran espectro rojo, podría no ser una muerte segura para Cheng-He. Por lo tanto, en tales circunstancias, la sombra podría usar otro método para matar a Cheng-He, como abandonar la ayuda de los fantasmas y usar algo más directo como el arma de Lee Zeng. Si Cheng-He no fuera cauteloso con Lee Zeng, no habría convocado a ningún espectro rojo para protegerse cuando Lee Zeng se acercara. La sombra solo necesitaba ocultar su intención malvada para evitar la detección del espectro rojo. Entonces, solo necesitaba desenvainar la pistola y apretar el gatillo a la ligera, y Cheng-He estaría muerto. En comparación con la creación de una trampa que podría no ser útil, este fue el método más simple y eficiente. La sombra sabía que cuanto más alto era Cheng-He, más se suprimiría el poder del espectro rojo. Esta sustancia negra debería provenir de una existencia más poderosa que un espectro rojo, y podría influir mucho en los espectros rojos. Con tal ventaja, la posibilidad de la victoria de la sombra aumentaría drásticamente. En realidad, todo siguió su desarrollo esperado, pero el resultado final lo había sorprendido de alguna manera. Antes de que pudiera sacar el arma de Lee Zeng, Cheng-He ya había visto su verdadera identidad. Dentro del corredor oscuro, la niebla de sangre se desplazó, haciendo eco de los gritos de los niños cercanos. La sombra se encontraba a varios metros de Cheng-He. Su forma estaba cambiando lentamente, y su altura se elevó hasta convertirse en alguien que se parecía a Cheng-He. Parece que todavía no estás listo para conocerme. Cheng-He miró la sombra y un sentimiento extraño lo abrumó. Era como si estuviera hablando en un espejo en medio de la noche. Estás equivocado. Desde el momento en que me abandonaste, sabía que llegaría este día, pero lo admito, es un poco diferente de cómo lo planeé. La voz de la sombra estaba cambiando lentamente, y sonaba cada vez más como Cheng-He. Pensé que la próxima vez que nos conociéramos, yo sería el humano, y tú serías la sombra. ¿Quieres desesperadamente que sea tu sombra? Cheng-He se quedó donde estaba. La sombra podría defenderse contra Zhang-Ya, por lo que su poder debería ser similar al de un gran espectro rojo. Aunque actualmente estaba gravemente herido por el Dr. Gao, eso no significaba que Cheng-He pudiera bajar la guardia. Uno sin sombra no es largo para este mundo. Espero que puedas ser mi sombra para que pueda hacerte experimentar todas las muertes que he experimentado en el pasado. La voz estaba cambiando hasta que imitaba perfectamente la voz de Cheng-He. Me odias tanto, ¿pero qué te he hecho? Cheng-He no creía que sufriera de amnesia y, en su memoria, no había hecho nada exagerado en su infancia. Parece que realmente has olvidado todo, pero no importa, te ayudaré a recordarlo todo. Dentro de la puerta, fuera de la puerta, tú y yo, tú dentro de la puerta, y finalmente yo afuera. Con cada palabra, el cuerpo de la sombra se hizo más alto. Estaba parado en el escalón más bajo, pero se había vuelto más alto que Cheng-He. No me has hecho nada. Vives bajo la luz del sol, rodeado de calor, risa y esperanza. Has disfrutado todo lo bueno de la vida. Sin embargo, las maldiciones, las burlas y el profundo resentimiento que otros te dirigieron han sido trasplantadas sobre mí. Todas mis emociones negativas están en ti. La ceja de Cheng-He se alzó. Las emociones negativas no son suficientes para explicar la desesperación como un abismo en el que me he hundido lentamente. Me vi cayendo lentamente, pero no podía hacer ningún ruido. Mi cuello fue estrangulado y mi cuerpo fue cortado en pedazos. No pude abrir mis labios. No pude respirar. No podría morir aunque quisiera desesperadamente. La voz de la sombra se alzó. Inicialmente, no quería dañar a nadie. Incluso si estaba enredado en maldiciones interminables, incluso mientras flotaba en el mar de la desesperación, incluso si experimentaba un dolor que nunca podrías imaginar, nunca pensé en lastimar a otro individuo. El cuerpo de la sombra se estaba expandiendo y retorciendo. Las pinturas en la pared parecían cobrar vida también. Las figuras negras dentro de la pintura repetían sus muertes una y otra vez. Entonces, un día, mi yo desesperado vio la puerta de tu casa. Las palabras de la sombra alertaron a Cheng-He de inmediato. Sabía que había una puerta dentro del baño de la casa encantada, pero no tenía idea de quién era el empujador de la puerta. ¿Fuiste tú quien la abrió?
Cuando las maldiciones me arrastraron a las profundidades del infierno, la puerta ya estaba allí, pero mi desesperación no era lo suficientemente fuerte como para abrir la puerta. Solo fue lo suficientemente fuerte como para dejarme escuchar la voz que venía de detrás de la puerta. La presencia sofocante que irradiaba de la sombra creció. Había alguien que te llamaba por detrás de la puerta. No podías oírlo, pero respondí en tu nombre. La voz resbaladiza y siniestra de la sombra hizo que el pelo del cuello de Chenge se pusiera de punta. Y fue a partir de ese momento que me di cuenta, ¿por qué no podía ser tú? ¿Por qué deberías sufrir en la oscuridad cuando te estás bañando en el sol? Soy tu sombra, pero eso no significa que tenga que sufrir el dolor que debería ser tuyo. Cuando dijo la última palabra, un brazo se extendió desde el lugar donde debería estar su corazón y se lanzó hacia Chenge. Fue muy repentino, como si todo lo que había dicho hasta ahora fuera solo una distracción para prepararse para esta emboscada. La sombra había resultado herida en su batalla con el Dr. Gao. Su forma se estaba desvaneciendo, pero este brazo que se extendía desde su pecho era tan real como llegaron. Parecía que la huella digital debajo de cada dedo había sido tallada por vasos sanguíneos antes. La mujer del túnel se movió para bloquear frente a Chenge cuando la sombra hizo su movimiento, pero había subestimado enormemente el poder de la sombra. El brazo atravesó su cuerpo directamente. Llevaba su sangre y se apoderó de Chenge. Es la hora. El cómic dentro de su mochila emitió una voz suave, y una página de cómic se marchitó instantáneamente, pero en ese momento, el brazo negro se detuvo por un segundo. La mujer cuyo cuerpo fue perforado se lamentó. Ella había muerto de un accidente automovilístico, y su cuerpo ya estaba arruinado en el momento de su muerte. Ella usó ambas manos para agarrar el brazo que asomaba por su cuerpo. La mujer ignoró el brazo y permitió que colgara dentro de su cuerpo. Se colgó del cuerpo de la sombra y comenzó a atacarla con locura. La mujer del túnel era diferente de otros espectros rojos. Debajo de su vestido, era un cuerpo arruinado. La carne se estaba desmoronando y los huesos estaban destrozados. Además, su poder especial parecía estar relacionado con estos huesos rotos. Las astillas de hueso rojo sangre se adhirieron al cuerpo de la sombra. El cuerpo de la mujer comenzó a moverse, y se sintió como si estuviera tratando de usar su cuerpo para consumir la sombra. Justo ahora, mi ataque disminuyó por un momento. ¿Qué tipo de fantasma te dio ese poder? La sombra se volvió para mirar a Chenge. ¿Cuántos espectros llevas? ¿Por qué no tienes una suposición? Chenge quería llegar al fondo de la puerta dentro de la casa embrujada, por lo que no tomó represalias contra la sombra. Yan Danian y la mujer en el túnel habían comprado un tiempo valioso para Chenge. Se movió hacia atrás, llamando el nombre de Zanya en su corazón. Incluso frente a una muerte segura, puedes sonreír. Todo lo que puedes hacer ahora es por mí. La voz de la sombra se volvió más helada. Su cuerpo se estaba distorsionando lentamente bajo el implacable ataque de la mujer, pero no parecía importarle ni un poco. Todo lo que mostró fue un odio agudo hacia Chenge. Este lugar ya ha sido arruinado, por lo que ya no hay necesidad de mantenerlo cerca. Los niños que han sido transportados al feto fantasma deberían ser suficientes para ayudarlo a realizar un parto exitoso. Las pinturas negras en la pared comenzaron a cambiar. Todas las pequeñas figuras negras que sufrieron muertes interminables en las pinturas comenzaron a arrastrarse, y se fundieron en el cuerpo de la sombra. Todos los niños dentro del edificio soltaron esta extraña risa. Ya no podían ser vistos como niños inocentes. Se habían convertido en nada más que los títeres de la sombra. Los niños dentro de este edificio son todos sacrificios por el feto fantasma. ¿Cuántas personas has enterrado en el este de Jiujian? La puerta detrás de Chenge tuvo el mayor cambio. La forma humana negra que se parecía a él lentamente se estaba volviendo más clara a medida que figuras negras incapacitadas, poseídas por el odio y el resentimiento, se arrastraban por la puerta una tras otra. Cada uno de ellos tenía dos caras, una era su propia cara y la otra se parecía al 90% como Chenge. Esta fue una escena realmente aterradora, pero la sombra parecía disfrutar mucho este proceso. El resentimiento del feto fantasma es demasiado profundo, y no hay forma de que pueda nacer a través de un método normal. Entonces, tengo que usar a estos niños para compartir y expresar parte de su resentimiento. Ahora, ¿sabes la verdad, sí? Tantos niños, y apenas eran suficientes para agotar una parte del resentimiento del feto fantasma. Puedes imaginar cuánto dolor he tenido que sufrir por ti. En los rostros de los niños faltaban sonrisas inocentes. Sus expresiones faciales eran aburridas y extrañas.
Había un odio hacia la vida que se podía ver en ellos. Incluso para Chen He, esto se sintió totalmente aterrador. Si nadie hizo nada, cualquiera de estos niños podría haber llevado a la formación de un nuevo feto fantasma, y ese fue probablemente el resultado más deseado para la sombra. Cuando las pequeñas figuras negras entraron en su cuerpo, el cuerpo de la sombra comenzó a solidificarse nuevamente. La oscura maldición recorrió la superficie de su cuerpo, expulsando las astillas de hueso que la mujer del túnel había introducido antes en su cuerpo. Un espectro rojo normal no estaba dispuesto a acercarse a la maldición. Cuando aparecieron las pequeñas figuras negras, la mujer del túnel había retorcido su cuerpo y rápidamente escapó del lado de la sombra. La razón por la que no te he contactado es porque he estado esperando mi tiempo hasta el día en que puedo convertirte en mi sombra, pero voluntariamente parecías perturbar mi plan. Caras de niños aparecieron en el cuerpo de la sombra. Todos los niños ya habían perdido lo que los hacía humanos, y todos llevaban extrañas sonrisas. Una persona sin sombra no está completa, y yo te convertiré en mi sombra. Cuando la sombra estaba lista para hacer su primer ataque real, un fuerte golpe vino desde afuera del edificio. Mirando por la ventana, un grupo de cadenas azotaba locamente el exterior del edificio. Fuiste tú quien dirigió a ese maldito loco aquí, ¿verdad? La sombra parecía ser un poco impotente ante el Dr. Gao. Solo he encontrado la solución para detener el espectro rojo que tienes, pero me sorprende que hayas logrado encontrar el segundo espectro rojo mayor. Sin embargo, incluso con su ayuda, no puede cambiar el resultado, a menos que pueda encontrar un tercer espectro rojo mayor. Chen He escuchó una discrepancia en las palabras de la sombra. Trató de llamar a Zhang Ya, pero para su desesperación, en este momento crucial, Zhang Ya no pareció darle ninguna respuesta. Sé que Red Specter está viviendo dentro de tu sombra, pero no te olvides, soy tu verdadera sombra. La niebla de sangre se separó, y todo el edificio hizo eco con la risa enloquecida de la sombra. Usando la débil luz de la luna de sangre, Chen He vio que los pies de la sombra se habían conectado con los suyos. A medida que las pequeñas figuras negras se fundieron en la sombra, la conexión entre la sombra y Chen He creció. Cuando eras pequeño, tus padres deberían haberte advertido que te alejaras del este de Jiujian, ¿verdad? La voz de la sombra burbujeaba con veneno y emoción. Estaban preocupados de que volviera a tu cuerpo. Mi plan es perfecto, entonces, ¿cómo podría perder? Nacerá el feto fantasma y yo, el espíritu persistente, volveré a tu sombra. Voy a consumir lentamente tu mente y tu cuerpo. Te haré experimentar toda la desesperación, todas las muertes, todo el dolor que debería ser tuyo. Soy el demonio que no puedes librarte. Soy el pasado del que nunca puedes escapar. Yo soy tú. Todo el edificio podía escuchar claramente la voz de la sombra. Había esperado este día durante mucho tiempo. Te daré mi memoria y te convertiré en mí, y luego serás alimentado con el feto fantasma para que sea su sombra. Todo es perfecto. Aunque hubo algunos accidentes, el resultado ya se decidió desde el principio. Chen He llamó al nombre de Zhang Ya con locura, pero parecía haber algo bloqueando su comunicación, y Zhang Ya no pudo escuchar su voz. Carece de sentido. Soy tu sombra. La única forma en que puede escapar de tu sombra es si toma mi lugar y se convierte en tu nueva sombra. La sombra se reía locamente. Por otra parte, el objetivo que había estado planeando durante años estaba a punto de cumplirse, entonces, ¿cómo podría no estar loco de alegría? Las manos negras como la tinta agarraron el cuello de Chen He, y la sombra lo miró a los ojos. He tomado la forma de tantas personas, pero hoy, finalmente puedo volver a ser yo mismo. Con la cara roja debido a la falta de oxígeno, Chen He fue levantado del suelo y no pudo hacer ningún ruido. En el último momento, un hombre cuyo corazón estaba teñido de rojo se materializó junto a Chen He. Abrazó el brazo de la sombra e intentó retroceder, pero apenas pudo evitar que la sombra levantara su brazo. Un gato blanco saltó en el aire para roer la cara de la sombra, pero atravesó el cuerpo de la sombra y aterrizó pesadamente en el suelo. Sin convocarlos e incapaz de hacer ruido, muchas sombras escaparon de la mochila de Chen He. Los brazos de la sombra estaban pesados por múltiples extremidades, pero eso no hizo nada para cambiar el resultado. Explosión. 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 El sonido de las cadenas azotando el edificio se hizo más claro, como si algo atrajera las cadenas para subir las escaleras. Luego, la ventana en el piso superior se abrió, y un destello rojo cargó hacia la sombra. Los dedos afilados perforaron el cuerpo de la sombra. El espectro rojo agarró el brazo de la sombra, y la melancolía habitual en su rostro había desaparecido. En su lugar había ansiedad e ira profunda.
¿Tienes otro espectro rojo? La sombra siseó resentida. Por alguna razón, su odio por Cheng-He creció. Deseaba destruir a este hombre y todo lo que a él le había importado. La maldición negra corrió hacia el cuerpo del espectro rojo. Las venas negras comenzaron a aparecer en su camisa sangrante. La maldición penetró en su cuerpo como gusanos, y le mordieron la cara y el corazón con locura. Muy doloroso. Apretando los dientes, la sangre que se filtró era negra, pero no mostró ningún rastro de retroceso. Asqueroso. Ustedes me disgustan. La sombra gritó en voz alta, y más maldiciones, llenando la habitación, surgieron en el cuerpo del espectro rojo. Los capilares sanguíneos explotaron, y el cuerpo estaba fallando cuando la maldición sin fin devastó el cuerpo del espectro rojo. Muy doloroso. Muy doloroso. Así que jodidamente doloroso. La cara de Shuyin estaba distorsionada por el dolor. Su cuerpo prácticamente se estaba desintegrando, pero el espacio vacío cerca de su corazón se estaba volviendo rojo lentamente. Sin ninguna razón visible, bajo la presión de la interminable maldición de la sombra, Shuyin aún no había dado un paso atrás. Explosión. Las cadenas llegaron a través de la ventana abierta y atacaron a Shuyin como tiburones que sienten la sangre. El Dr. Gao había llegado, y su objetivo era el volante que Shuyin sostenía. Cubiertas de maldiciones, las cadenas que estaban espesas con el aroma de la sangre azotaron a Shuyin, pero al igual que antes, Shuyin no mostró signos de evasión. Si las cadenas lo golpearan, la sombra a su lado también resultaría herida. Maldita sea. Para evitar el golpe del Dr. Gao, la sombra no tuvo más remedio que soltarlo temporalmente. Cheng-He cayó al suelo, y Bai Qiulin inmediatamente se movió para cargar su cuerpo y agarrar la mochila. Golpeó la puerta y salió corriendo al techo. No puedes escapar. Lo he planeado por mucho tiempo. No hay escapatoria para ti. La sombra se movió rápidamente para perseguirla. Los empleados de la casa embrujada fueron devueltos, y solo Shuyin estaba colgado de un hilo, pero no pudo detener la sombra solo. Zanya, ¿puedes oír mi voz? La sombra estaba bajo los pies de Cheng-He, y bloqueó la voz de Cheng-He. Es inútil. En la planta de agua dulce, me di cuenta de esto. Este es tu defecto fatal. La sombra se apoderó de la cabeza de Shuyin y la golpeó fuertemente en el suelo. Arrastró el cuerpo roto del hombre mientras caminaba hacia Cheng-He. Fallo fatal, ¿dices? Cheng-He hizo una pausa por un momento como si estuviera considerando muchas cosas en su mente. Lentamente metió la mano en su mochila. En realidad, me he estado preguntando cómo debería enfrentarla. No tengo idea de qué tipo de lugar posee en mi corazón, pero creo que lo entiendo ahora. Cheng-He sacó la atesorada carta de amor de su mochila y luego llegó el encendedor. Él prendió fuego a la carta. Ya no necesito esta cosa para usarla como excusa. El fuego se encendió fácilmente, y la sombra de Cheng-He estaba hirviendo. Se sentía como si un tsunami negro se acercara. ¿Qué estás haciendo? La cara de la sombra cayó. Su cuerpo había comenzado a desvanecerse. ¿Realmente deseas que ese espectro se convierta en tu sombra? De pie, Cheng-He arrojó la ceniza que quedaba de la carta de amor al viento. Zanya, quédate conmigo para siempre. No creo que haya nada más romántico en este mundo que sombrearse mutuamente de por vida. Explosión. Un brazo pálido atravesó la sombra de Cheng-He, y siguiendo fue el derramamiento de un océano profundo y negro. Las ventanas, comenzando desde la parte superior del edificio, se rompieron capa tras capa. Bajo el brillo de la luna de sangre, una niña se apoyó suavemente contra la espalda de Cheng-He. Zanja. Capítulo 672. Esta es la sociedad de historias de fantasmas. Después de que uno muere, el espíritu persistente de uno solo se conservará uniéndose a un objeto, y el objeto que poseía Zanya era su carta de amor maldita. Cheng-He quemó la carta de amor en el techo porque tenía la intención de abolir por completo el pasado doloroso de Zanya. Había encontrado una nueva embarcación para Zanya. Como la sombra y la luz, una imposible sin la otra, desde el momento en que quemó esa carta de amor, sería el objeto de obsesión de Zanya. El cabello negro se precipitó hacia adelante como un océano negro, devastando y consumiendo, tragándose todo dentro del edificio. La sombra, que se aferró al cuello de Shuyin, quedó atónita. Sus piernas que estaban unidas a Cheng-He fueron arrancadas bruscamente. Las maldiciones se marchitaban en la noche sangrienta como nieve oscura. ¿Harás que el espectre sea tu sombra? Una ira reprimida en el corazón de la sombra explotó, y su cuerpo siguió cambiando y cambiando. Esto no debería haber sucedido. Esto es diferente de lo que planeé.
A lo largo de la residencia Mingyang, los 4 edificios fueron bombardeados con los gritos desgarradores de los niños. Muchas pequeñas figuras cortas se arrastraron desde las ventanas, todas moviéndose hacia una habitación en particular dentro del edificio en la que Chen He y la sombra estaban parados. Pronto, dentro del edificio situado en el lado oeste, una sombra delgada salió de la habitación, arrastrando un brazo blanco como la nieve con él. Ese brazo pertenecía a Xiao Wu. Se paró al borde del edificio y mordió el brazo con la boca, y sucedió algo que hizo que el cabello de Chen He se levantara. Un sinfín de sombras negras comenzaron a desgarrar el brazo. Con cada mordisco, aparecería una marca oscura en el brazo, y con cada mordida, la sombra se hacía mucho más fuerte. Tú eres mi sombra. Te haré mi sombra. La residencia Mingyang se colocó fuera de la ciudad de Liwan, pero la niebla de sangre de la ciudad de Liwan se había trasladado allí. Se precipitó hacia la residencia Mingyang como una ola palpable. No es suficiente, esto no es suficiente. La sombra se volvió para mirar otros edificios, pero lo que vio una vez más le trajo decepción. En la cima del edificio sur, un hombre extraño con una extraña sonrisa fija en su rostro llevó el cuerpo roto de Xiao Wu al techo. Su cuerpo estaba agrietado, y los cortes abiertos eran como bocas abiertas en sonrisas. Dentro del edificio del norte, parecía estar lloviendo sangre. Una mujer loca con un impermeable rojo, cuyos labios estaban cosidos, estaba cortando todas las sombras mientras protegía la parte del cuerpo de Xiao Wu. Jefe. Debajo de ellos llegó la voz de All Zhou. La sombra y Chen He se giraron para mirar al mismo tiempo. Las extremidades y la cabeza de Xiao Wu fueron la clave para que la sombra controlara la ciudad de Liwan. Para controlar la puerta que se había salido de control, para convertir a Xiao Wu en un títere que podía controlar fácilmente, había puesto mucho esfuerzo en Xiao Wu, pero ahora, Chen He estaba arruinando todo. La sombra solo tenía acceso a uno de los brazos de Xiao Wu. Su control de Liwan City era mucho más débil que el control de Xiao Wu sobre él. ¿Por qué quieres ayudar a esta persona? Vive bajo el sol, se baña en la esperanza, rodeado de risas, pero yo soy quien hereda todo su odio y maldiciones. Incapaces de mover más la niebla de sangre de la ciudad de Liwan, las pequeñas sombras volvieron al cuerpo de la sombra. Miró a Chen He con los ojos llenos de veneno. Chen He no respondió al interrogatorio de la sombra. Sus dedos acariciaron el cabello negro que fluía a través de él. Nunca me he bañado en esperanza y he vivido bajo el sol, mucho menos rodeado de risas. Simplemente tengo la suerte de haber encontrado un grupo de personas de buen corazón. El cabello negro bloqueó la vista de Chen He. El rojo más brillante pasó junto a Chen He. Los delgados dedos se extendieron para distinguir la nieve negra que casi cayó sobre su cuerpo. Los dedos se apretaron, y la maldición de la sombra se convirtió en cenizas antes de que incluso pudiera gemir en misericordia. Zhang Ya se paró frente a Chen He y tituló su cabeza para mirar a Shu Jin, cuyo cuello estaba al alcance de la sombra. ¿Deseas salvarlo? La sombra agarró la cabeza de Shu Jin con una mano. Antes de que pudiera decir la segunda oración, un pálido brazo le agarró la cabeza. Sin dudarlo, el pelo negro se precipitó hacia adelante como una ola. Zhang Ya agarró la cabeza de la sombra y la estrelló contra el suelo. Explosión. Se abrió un agujero en el suelo, y cayeron a través de un piso entero, pero eso fue solo el comienzo. Incapaz de controlar la niebla de sangre de la ciudad de Liwan, incapaz de usar el poder detrás de la puerta, y después de haber peleado una dura batalla con el Dr. Gao, la sombra era la más débil que había sido. No esperaba que Zhang Ya la hiciera moverse repentinamente, y no esperaba que en varios días, este espectro rojo se hubiera vuelto aún más aterrador. Cuando Zhang Ya luchó contra la sombra, Chen He encontró a Shu Jin cuyo cuerpo estaba casi destrozado en el borde del techo. Tú, como si supiera que había puesto la vida de su jefe en buenas manos, la estática que provenía de la grabadora se debilitó gradualmente. Su mano que se colocó sobre su pecho se deslizó lentamente, revelando el corazón que se había teñido completamente de rojo. La mueca en la cara del hombre se suavizó lentamente. Shu Jin miró a Chen He, y la comisura de sus labios se torció como si quisiera hacer una expresión que no había hecho antes. Sin embargo, falló incluso después de múltiples intentos y volvió a su expresión habitual. Está bien ahora. Chen He recogió a Shu Jin del suelo. La estática desapareció y la cinta roja de la sangre dejó de moverse. El herido Shu Jin había vuelto a la grabadora. ¿Estaba tratando de hacer una sonrisa antes? Chen He se levantó y aceptó la mochila de Bai Qiulin. El cómic, la grabadora, el bolígrafo y la muñeca estaban todos adentro. Todos siguen con nosotros.
Supongo que eso ya es lo suficientemente afortunado. El edificio bajo sus pies estaba temblando. Aparte del cabello negro de Zanya y la nieve que se formó a partir de la maldición de la sombra, había grilletes tallados con rostros humanos que serpenteaban por el edificio. Ecos de gritos retumbaron en sus oídos. Chen He miró por el costado del techo. El doctor Gao, que estaba a cuatro patas, trepó por el costado del edificio como una bestia. Sus sangrientos ojos rojos miraban directamente a Chen He. Te he encontrado, Chen He. Cuando el doctor Gao se acercó, una mano pálida pareció pararse ante Chen He. En comparación con la sombra, el doctor Gao representaba una amenaza mayor para Zanya. El rojo revoloteaba en la luna. Zanya en su apogeo era como un sol rojo sangre, mientras que el doctor Gao, que llevaba todas las maldiciones en la ciudad de Liwan, parecía más un abismo. Infinitas emociones negativas y maldiciones recorrían su cuerpo. Él solo representaba el abismo sin fin de la desesperación. Doctor loco, ¿por qué no trabajas conmigo? Sé que deseas obtener algo de ese hombre. Puedo regalártelo e incluso contarte todos los secretos sobre él. La vida de la sombra era mucho más dura de lo que esperaban. Era como un monstruo imposible de matar que solo se debilitaría pero nunca desaparecería realmente. El doctor Gao no respondió a la sombra. Su estado era muy extraño. Parecía que simplemente estaba operando en base al pequeño recuerdo que quedaba en su mente. Chen He no sabía lo que quería hacer, pero sabía que si no hacía nada, Zanya podría ser atacado por el doctor Gao y la sombra. Una batalla caótica estaba a punto de sobrevenir. Chen He convocó a Shu Yun para que le devolviera el volante de la Sociedad de Historias de Fantasmas. En ese volante familiar, la puerta que representaba la Sociedad de Historias de Fantasmas había sido abierta, y una mano pálida se extendía desde adentro. Habiéndose conocido en persona, Chen He reconoció el brazo como el del Dr. Gao. Había puesto algún tipo de trampa en todos los volantes, pero su plan estaba mal dirigido de alguna manera. Aparentemente, un enlace en su plan había fracasado. Sosteniendo el volante, Chen He se paró detrás de Zanya y le dijo al Dr. Gao: has olvidado demasiadas cosas. Te ayudaré a recordarlos. Alguna vez fuiste el presidente de la Sociedad de Historias de Fantasmas, y yo soy el miembro al que elegiste para unirte. Este volante es la mejor evidencia de eso. La mención de la Sociedad de Historias de Fantasmas causó un parpadeo en los ojos inyectados en sangre del Dr. Gao. No lo escuches. Sigue a tu corazón. La sombra gritó de pánico. No se atrevió a imaginar ser atacado por Zanya y el Dr. Gao. Sí, tienes que seguir a tu corazón. Chen He levantó el volante en alto. Antes de fallecer, me entregaste la Sociedad de Historias de Fantasmas. Soy tu amigo más confiable, y por eso recuerdas mi nombre. Sí, soy Chen He. Soy el presidente actual de la Sociedad de Historias de Fantasmas, Chen He. Y detrás de mí, estos espectros y espectros rojos que estaban a mi lado, ahora son todo lo que representa la Sociedad de Historias de Fantasmas. Capítulo 673. Feto fantasma. Chen He no mintió. Todo lo que había dicho era veraz, e incluso un experto en microexpresión no podría encontrar ningún problema con su declaración. Actualmente, soy el único miembro vivo de la Sociedad de Historias de Fantasmas. Soy la única esperanza de toda la sociedad. No sé por qué me estás buscando, pero sé que debes tener algo importante que decirme. Dando un paso adelante, Chen He levantó el volante sobre su cabeza. La ciudad de Liwan ha tomado un tercio del tesoro escondido de la sociedad. Cerrar la puerta que se salió de control fue tu último deseo. Hoy, estoy aquí a pesar de los peligros y las amenazas a mi vida porque planeo reclamar lo que debería pertenecer a la Sociedad de Historias de Fantasmas. La sombra era un maestro en la manipulación. Cuando escuchó lo que dijo Chen He, se sintió cada vez más inquieto. El hombre no parecía estar mintiendo, y había llegado aquí para ayudar a guiar al médico. Ustedes dos y Chen He no le dio a la sombra esa oportunidad de hablar. Habló sobre él mientras miraba a los ojos del Dr. Gao. Recuerda las palabras que una vez me dijiste. Piensa en la promesa que hicimos. Piensa en tu hija, todavía está esperando que vuelvas a casa. Un ser humano era una forma de vida muy singular. Incluso si llevaba todas las emociones negativas detrás de una puerta, incluso si fue consumido por las maldiciones de toda la ciudad, incluso si se había transformado en un abismo andante, todavía había una emoción humana dentro del Dr. Gao que tal vez el hombre él mismo no se dio cuenta, y ese era su recuerdo de Gao Rushue. Los ojos rojos se movieron lentamente, y el Dr. Gao miró a la sombra que estaba al otro lado del techo. El abrigo rojo sangre ondeaba en el viento, y sangre negra goteaba por el costado del edificio.
Chen He no tenía idea de lo que le había sucedido al Dr. Gao detrás de la puerta, y estaba confundido porque la esposa que siempre lo acompañaba había desaparecido. Sin embargo, había una cosa que tenía claro. El Dr. Gao parecía haber perdido su racionalidad después de consumir demasiados espectros y espectros rojos. Al perder la memoria, solo pudo actuar por instinto, y probablemente había dos razones por las que recordaba a Chen He. Uno, antes de que el médico pereciera, había dejado muchos deseos de morir con Chen He, incluido el cierre de la puerta en la ciudad de Liwan y el cuidado de su hija, Gao Rushue. 2. Probablemente fue porque el Dr. Gao había hecho su plan en torno a Chen He, e incluso había ideado los planes después de la muerte. Todo estaba relacionado con Chen He y su casa embrujada. Era por eso que podía recordar a Chen He tan claramente. El hombre podría haberse vuelto loco debido a múltiples razones, y fue increíblemente difícil curar por completo a un hombre enloquecido porque el primer adversario que tenía que enfrentar era él mismo. Chen He se dio cuenta de eso, y por eso había dado un paso adelante entonces. Sabía que el Dr. Gao no se recuperaría con solo unas pocas de sus palabras, y no esperaba que el Dr. Gao dejara de atacarlo. Simplemente quería cambiar la atención que el Dr. Gao tenía sobre él hacia la sombra. Después de eliminar este elemento de incertidumbre en la sombra, todo lo demás podría resolverse más tarde. Dr. Gao, aunque haya perdido la memoria, aunque se haya transformado en un espectro rojo, en mi corazón, siempre será el presidente. Fuiste tú quien me mostró lo que era una verdadera historia de fantasmas, y fuiste tú quien me hizo entender el verdadero significado de una sociedad de historias de fantasmas. Entonces, deja de dudar. La puerta en la ciudad de Liwan perteneció a la sociedad y volverá a la sociedad en el futuro. Las cadenas talladas con rostros humanos se extendían desde el edificio y se deslizaban por las paredes. Su objetivo era la sombra. La sombra no esperaba que Chen He realmente convenciera a un espectro rojo enloquecido, pero pronto descubrió que algo peor lo estaba esperando. Cuando las cadenas se deslizaron hacia la sombra, el cabello negro bloqueó su camino como una pared impenetrable. Zan ya había lanzado su ataque al mismo tiempo. No es un espectro rojo, pero es mucho más resistente que un espectro rojo. Será mejor que lo rodeemos y descubramos una manera de abolirlo por completo. Un loco y un hombre que no era mucho mejor que un loco, estos fueron el presidente anterior y actual de la Sociedad de Historias de Fantasmas. Había que decir que el Dr. Gao tenía buen ojo para elegir a su sucesor. Soy tu sombra. Si quieres matarme, es fácil, muere. La sombra era muy débil, pero no mostró ningún rastro de resignación, como mostrar cualquier forma de debilidad frente a Chen He, era algo vergonzoso. Desde el momento en que quemé la carta de amor, ya no eras mi sombra. No sé si puedo matarte o no, pero espero que puedas callarte y disfrutar de la historia de fantasmas que he hecho especialmente para ti. Considéralo el último regalo de despedida de mi parte. Chen He se retiró. La sombra bajo sus pies se conectó con Zan Ya, mientras que la sombra estaba sola al otro lado del techo. ¿Un regalo? Una risa fea retumbó en la sombra. ¿El primer regalo que he recibido en mi vida es una historia de fantasmas? Esa risa se mezcló con los gritos de un sinfín de niños. Lloraron durante cada muerte hasta que se sintieron aburridos ante la sensación de muerte, hasta que pudieron encontrar la alegría de ser asesinados. Te mataré. Ya no puedo esperar hasta el nacimiento del feto fantasma. Después de que dijo eso, el cuerpo de la sombra se solidificó. La cara lentamente se volvió más clara a medida que los rasgos faciales adquirieron una forma realista como la de alguien que emerge del agua. La sombra se había convertido en un segundo Chen He. Soy tú y tú eres yo. Hundió las manos en su cuerpo y la maldición corrió por sus dedos. Parches de cicatrices aparecieron en su cuerpo, y se movieron para formar símbolos únicos. Pronto, todos los símbolos se reunieron alrededor del corazón de la sombra para formar la forma de un bebé. Sin embargo, este bebé era diferente de un niño normal. Su corazón latía, y con cada pulso, irradiaba un resentimiento interminable. Mirarlo era como mirar la imagen del diablo pintada en la puerta del baño de la casa encantada. El feto fantasma. El bebé extendió sus extremidades y el cuerpo de la sombra fue destrozado. 4 extremidades delgadas y delgadas se extendieron desde el cuerpo de la sombra. Su expresión reflejaba la del bebé, una especie de odio hacia todo lo que existía en el mundo. Las cadenas talladas con rostros humanos azotaron la sombra. Este último hizo una mueca cuando más extremidades salieron de su espalda. Atravesaron su cuerpo, y el líquido negro que representaba la maldición brotó de su cuerpo.
En un instante, el techo estaba cubierto por una lluvia negra. Recuerdo cada punzada de desesperación que he experimentado, y cada muerte solo me hizo más fuerte. Dijiste que querías matarme, así que te deseo suerte porque ni siquiera yo sé cómo matarme. La cara de la sombra se quebró como una máscara rota. Aparecieron grietas cuando las venas de sangre brotaron del bebé dentro de su pecho para succionar el cuerpo de la sombra. El bebé estaba creciendo, literalmente consumía la sombra para acelerar su crecimiento. Soy la existencia más cercana a la muerte. Disfruto de la muerte, y los invitaré a todos a probar la muerte conmigo. La cara de la sombra se cayó en pedazos. El bebé junto a su pecho de repente abrió los ojos, y la mirada venenosa era una réplica completa de la de la sombra. No le des la oportunidad, aleja al bebé de su cuerpo. Chen He gritó al mando. Mientras hablaba, el doctor Gao ya estaba cargando hacia adelante. Su expresión era demente como un adicto en presencia de una droga. Parecía sentir algo más poderoso que un espectro rojo en la sombra. Capítulo 674. Scar y Dr. Gao. El Dr. Gao abrió ambos brazos. Bajo la luna de sangre, parecía aún más trastornado. Las cadenas se arrastraron por debajo de su abrigo. Eran sus medios de ataque, pero al mismo tiempo, eran su herramienta de atadura. Nadie sabía lo que le había pasado al Dr. Gao. Parecía haber atado las cadenas a su alrededor cuando aún estaba consciente. Estas cadenas representaban la desesperación y las emociones negativas, y también representaban a los seres humanos y los espectros que habían muerto a sus manos. Las cadenas ataron a todos los que él mató, pero también ataron al hombre mismo. A medida que salían más cadenas de su cuerpo, el Dr. Gao parecía haber desbloqueado capas de un sello. Una aura extremadamente peligrosa irradió del hombre. La sangre negra goteó al suelo, se mezcló con la maldición y se transformó en rastros de vasos sanguíneos. Un extremo estaba enrollado alrededor de los pies del Dr. Gao, y el otro extremo conectado a este mundo detrás de la puerta. El abrigo teñido de sangre ondeaba en el viento, y una extraña voz resonó desde el interior del cuerpo del Dr. Gao. ¡Qué sonrisa tan deliciosa! Deseo empujarlo dentro de mi cuerpo. Cómelo. 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 Sonaba como la voz de una mujer. Una cara diferente creció en el cuerpo del Dr. Gao. Sus rasgos faciales no estaban donde se suponía que debían estar, pero sus ojos estaban llenos de glotonería. Cállate. Al escuchar la voz de la mujer, el Dr. Gao metió las manos con dureza en su cuerpo. La sangre estalló y fluyó por las cadenas. Comida que no he probado antes, esto es algo que no he probado antes. No eres tú, soy yo. Cómelo. Muchas voces distintas salieron del cuerpo del Dr. Gao. Chen He ahora vio que muchas caras crecían en el cuerpo del Dr. Gao, y parecían haberse convertido en su cuerpo. Cállate. Los haré callar a todos. La sangre fluyó. Comenzando desde adentro, la bata blanca del Dr. Gao se tiñó de rojo una vez más. Su cuerpo también comenzó a colapsar debido a sus ataques automutilantes. El Dr. Gao, que se había calmado un poco después de conocer a Chen He, se encontró nuevamente con un loco. Las cadenas en su cuerpo parecían tener el propósito de atar las caras. Cuando las cadenas se cayeron, los rostros usaron su cuerpo para expresar sus propios deseos. Incluso con la herida, la mujer ignoró la cicatriz y continuó riendo locamente. En realidad, Chen He había visto esta cara antes. Una vez había visto su rostro en la habitación llena de fotos de las historias de fantasmas de las víctimas de la sociedad. Ella era una de las personas asesinadas por la sociedad. Bajo la influencia de las emociones negativas, se había convertido en parte de algo que el Dr. Gao tenía que soportar. Debajo del saco de sangre del Dr. Gao salieron diferentes voces. Chen He no podía imaginar cómo se vería el Dr. Gao debajo de su abrigo. Observó desde lejos cómo el Dr. Gao mutilaba su propio cuerpo con las manos desnudas, pero no parecía ser nada. Instigado, regañado y maldecido por las diferentes voces, el Dr. Gao se detuvo lentamente. La expresión de su rostro cambió gradualmente para coincidir con los rostros de su cuerpo. Sus labios se abrieron ampliamente. Uno de sus ojos estaba goteando lágrimas, el otro estaba goteando sangre, y se rió locamente mientras cargaba hacia la sombra. Atacó indiscriminadamente. Si el cabello negro de Zan ya le bloqueaba el camino, también lo tiraría. Confinamiento, transmutación y supresión, un espectro con 3 propiedades especiales. La sombra usaba su propio cuerpo como nutrientes para alimentar al feto fantasma. El bebé continuaría creciendo hasta llegar al punto de ruptura donde el cuerpo de la sombra se desmoronaría.
La ciudad de Liwan y el departamento fantasma están protegiendo el secreto del feto fantasma. Si no puedo reclamar este lugar, tendré que arruinarlo. Sin esconderse ni retirarse, la sombra dobló sus piernas y disparó al Dr. Gao. La cara de la sombra se estaba volviendo borrosa mientras la cara del bebé se volvía más clara. Chen He, que estaba lejos, usó su visión Yin Yang e imprimió la cara del niño en su mente. Sin ningún preámbulo, cuando el Dr. Gao entró en contacto con la sombra, la batalla alcanzó su apogeo. La palabra horrorosa no fue suficiente para describir la batalla. Ninguno de ellos parecía saber el significado de defensa. Atacaron sin cesar. La maldición se transformó en una lanza para perforar el cuerpo del Dr. Gao. Los rostros humanos se asomaron mientras gemidos y risas resonaban en el cuerpo del Dr. Gao. Las cadenas se sacudieron, resistiendo la maldición. El Dr. Gao, que no ocultaba nada, tenía sangre saliendo de su cuerpo como fuegos artificiales líquidos. Atacó como si fuera a morir, y con determinación hacia la muerte, agarró la sombra. La sangre a su alrededor se materializó en una cadena y ató el cuerpo de la sombra. El piso del techo era un charco de sangre. Las cadenas se arrastraron desde la piscina, y se lanzaron a la sombra como pitones hambrientos. Cientos de cadenas surgieron en el cuerpo de la sombra. Lo perforaron, inmovilizándolo en el techo. Me pregunto, ¿a qué sabe un espectro más poderoso que un espectro rojo? Con una sonrisa espeluznante en su rostro, el Dr. Gao le dio un mordisco a la sombra. Su boca estaba goteando de maldiciones. El Dr. Gao había perdido la cabeza. Este espectro rojo deseaba consumir la maldición mordisco por mordisco. Las cadenas representan el confinamiento, el cuerpo lleva el poder de la supresión y usted tiene la capacidad de transmutar. Eres realmente muy poderoso. Los labios del bebé se movían. Las cadenas ardían con la maldición. El cuerpo de la sombra se estaba disolviendo, y él se escapó de la trampa del Dr. Gao. El Dr. Gao no había desatado todas sus cadenas. Su verdadero poder causó la sombra de la precaución, y siempre recordaría el término Sociedad de Historias de Fantasmas. Su debilidad es el bebé dentro de su pecho. Todas las maldiciones están protegiendo a ese bebé. Los que estaban a un lado vieron las cosas más claramente. Chen He fue quien más retuvo su racionalidad, y vio a través de la debilidad de la sombra al instante. ¿Tú otra vez? Cuando estaban luchando, la sombra ya se había acercado a Chen He. Su odio hacia Chen He era inconmensurable. Las cadenas se envolvieron alrededor de la sombra, pero el mismo truco no funcionaría dos veces. Usó las capas de maldición para proteger al bebé en su pecho, abandonando la mayor parte de su defensa mientras avanzaba hacia Chen He. Quería acercarse a Chen He, matar a este humano que más odiaba en el mundo. No quería volver a tener a Chen He a la vista. Odiaba todo sobre el hombre, y el deseo de destruir nubló su mente. Nunca te he hecho daño, y no sé qué te pasó. Si hay una posibilidad, espero que podamos sentarnos y hablar con calma, pero desafortunadamente, ambos sabemos lo peligroso que es el otro. Chen He se quedó donde estaba. Bai Qiulin y la mujer del túnel custodiaron a su lado mientras Chen He detenía cuidadosamente el patrón de movimiento de la sombra. Chen He debió estudiar este tipo de avance rápido y, al mismo tiempo, evitar los ataques letales. Tenían la misma fisiología, pero el dominio de la sombra de su físico era mucho mejor que Chen He. Chen He había estado confiando en el martillo y la fuerza bruta, pero después de esta experiencia de aprendizaje, se dio cuenta de la limitación de la fuerza pura. Necesitaba aprender más técnicas para poder escapar más fácilmente en el futuro y no crear una carga para los demás. Con la sombra representando una amenaza tan grande, Chen He todavía tenía la facilidad de aprender la técnica de la sombra. No fue porque Chen He había obtenido una visión iluminada de la vida, sino porque Zanya estaba a su lado. Todavía es Zanya quien es más confiable. Todos son espectros rojos, pero en comparación con el Dr. Gao y la sombra, Zanya es probablemente el más normal de todos. Apretó los dedos y lentamente aparecieron rayas negras en el brazo de Zanya. La piel blanca y mortal, el vestido rojo sangre y las extrañas rayas negras, Zanya, que siempre llevaba una cara inexpresiva, se volvió hacia la sombra y de repente sonrió. Este fue un día particularmente significativo para ella. Como testigo de la gloriosa declaración que Chen He había hecho, Zanya deseaba convertir la sombra en una muñeca como recuerdo. Se imaginaba haciendo lo mismo durante su boda. Ella convertiría a todos los invitados en muñecas, y de esa manera, la felicidad de ese día sería preservada para siempre. Capítulo 675.
El poder especial de Zanya. Cuando Zanya no apareció, la sombra solo sintió odio hacia Chang'e, pero después de que Zanya apareció, el odio de la sombra hacia Chang'e se intensificó. Inicialmente, solo quería convertir a Chang'e en su propia sombra, pero ahora, solo quería asesinar a este hombre. Un espíritu persistente no puede abandonar su objeto de posesión, un espectro malévolo puede moverse independientemente de él por un tiempo, y un espectro rojo puede abandonar el objeto poseído durante mucho tiempo e incluso encontrar un nuevo objeto para poseer. Ese es actualmente el método que uso para diferenciar entre los diferentes tipos de espectros. Chang'e miró la sombra que se acercaba. Pero este método no es tan útil para los espectros por encima del nivel de red espectre. El Dr. Gao dijo que sintió algo más allá de un espectro rojo en la sombra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre algo así y un espectro rojo? La diferencia de poder entre ellos debería ser mayor que la diferencia de poder entre un espectro rojo y un espectro normal. Era simple diferenciar un espectro rojo y un espectro normal. La prenda de vestir roja era una señal clara. Pero, ¿cuál fue la diferencia entre un espectro rojo y algo más allá de un espectro rojo? La sombra solo puede considerarse un espectro rojo mayor. Después de que nazca el feto fantasma, se convertirá en una existencia real por encima de un espectro rojo. Chang'e notó algunos problemas en la sombra. El bebé en el cofre de la sombra está ingiriendo su cuerpo, y se está utilizando para cuidar al bebé a cambio de un poder más allá del nivel que debería tener. Si bien ese bebé se ve normal, me da una muy mala sensación. Mirarlo me da una sensación similar a cuando miro la imagen del espectro en la puerta dentro de mi casa embrujada. Cuando el Dr. Gao estaba a punto de ser expuesto, había arrojado precaución al viento e hizo un sacrificio vivo de varias personas. Les había sacado los ojos y había dejado una pintura de un espectro en la puerta de la casa embrujada de Chang'e. Ese espectro podría ser algo más poderoso que un espectro rojo. En retrospectiva, había muchas cosas que valía la pena investigar sobre la sociedad de historias de fantasmas. Por ejemplo, esa caja con la mancha de sangre negra. Después de todo, la razón por la que Zanya podía crecer tan rápido probablemente tuvo mucho que ver con la sangre negra que le había robado al miembro de la sociedad. Esa sangre negra era diferente de la sangre negra que goteaba del cuerpo del Dr. Gao, que estaba coloreada por maldiciones. Era una negrura pura. Incluso cuando se guardaba dentro de la caja, uno podía sentir el inmenso resentimiento que estaba albergando. El Dr. Gao no estaría planeando atraer a un monstruo así a la puerta de la casa encantada, ¿verdad? Chang'e no podía adivinar el objetivo del espectro. El único que sabía la verdad, el que preparó la trampa, se había vuelto loco, y Chang'e realmente no tenía idea de si esto era algo bueno o no. Si ese es realmente su plan, no hay nada que pueda hacer más que aumentar la cantidad de empleados que tengo y capacitarlos para que se fortalezcan. Mientras Zanya pueda abrirse paso, la mayoría de los problemas pueden resolverse. Sin embargo, la distancia entre un espectro rojo y la presencia encima es enorme. Incluso la sombra tardó 10 años en afectar la transformación. Parece que todavía le falta algo a Zanya para hacer esta evolución. El poder de Zanya había crecido a un nivel imposible. Por una vez, su nivel de poder era similar al de la mujer en el pozo de Coffin Village, pero ahora, probablemente podría derribar fácilmente a la mujer del pozo. Zanya debería estar escondiendo algunos secretos también. La he tratado amablemente, pero me doy cuenta de que realmente no la conozco tan bien. Un fuerte sonido de golpes hizo que Chang'e volviera a la realidad. La sangre negra que llevaba la maldición salpicó y una capa de cabello negro se envolvió alrededor de Chang'e. Vinculación, glotonería, conectividad cardíaca, dolor, agudeza, ¿cómo tiene tantas propiedades especiales? Bajo la protección del cabello negro de Zanya, Chang'e escuchó la voz de la sombra. ¿Mencionó el término nitidez? La gula era propiedad especial de la mujer del hotel. Zanya había consumido su corazón, por lo que era comprensible para ella poseer ese poder. La vinculación era probablemente la propiedad especial de Zanya, y esa era una combinación perfecta. Después de todo, ella había estado usando su cabello negro para atar a sus enemigos. Zanya había consumido a los hijos gemelos del diablo de la sociedad, y probablemente allí había obtenido la propiedad especial de la conectividad del corazón. Eso explicaba por qué Zanya podía escuchar las voces en el corazón de Chang'e. Probablemente había conectado su corazón con Chang'e en aquel entonces. Pero las dos propiedades especiales restantes confundieron a Chang'e. El dolor parecía estar relacionado con Shuyin, y Shuyin acababa de abrirse paso para convertirse en un verdadero espectro rojo.
El propio Shuyin probablemente no había entendido cómo usar esta propiedad especial, entonces, ¿por qué Zanya la poseería ella misma? La agudeza pertenecía a la mujer sin cabeza que era vecina de Xiaoyu. Había muerto bajo los cortes de muchos cuchillos, y la intensidad de ese recuerdo había hecho que su sangre poseyera la calidad de agudeza. Para asegurarse de que Zanya no hubiera consumido silenciosamente a la mujer sin cabeza, Chen He abrió el cómic para mirarlo. La mujer sin cabeza seguía allí. Su cuerpo no se desvaneció, pero se veía mucho más obediente. La mujer sin cabeza es un espectro rojo que planeó unirme a la casa embrujada, y Su Yin ya es una empleada que escucha mis órdenes. ¿Significa esto que Zanya puede absorber las propiedades especiales de otros espectros rojos a través de mí? La boca de Chen He se ensanchó. Él no creía que eso fuera posible. La propiedad especial que mencionó la sombra debería ser el poder especial detallado por el teléfono negro. Dado que la sombra puede ver a través de la propiedad especial de todos los espectros rojos, ¿significa esto que su propiedad especial es algo así como la observación? Esta fue la primera vez que Chen He escuchó el término propiedad especial, pero creía que la sombra se había equivocado esta vez. Zanya no poseería tantas propiedades especiales. Era simplemente que, aparte del poder vinculante que ya tenía, poseía un poder diferente que estaba profundamente enterrado dentro de ella. Zanya poseía su propia página especial en el teléfono negro. Chen He pensó que eso era algo común para todos los espectros rojo, pero incluso después de que Shu Yin se convirtiera en un espectro rojo, eso no sucedió para él. Incluso si Shu Yin se había convertido en un espectro rojo, simplemente ocupó una línea en la lista de empleados, pero su nombre se había vuelto rojo. Los espíritus persistentes no tienen poderes especiales. Una pequeña porción de espectros malignos tiene poderes especiales, y esos son como sorteos. Sin embargo, todos los espectros rojos poseen un poder especial. Un espectro rojo puede poseer un número diferente de poderes especiales, y cuantos más poderes especiales posea, más fuertes serán. Según esta lógica, ¿qué tipo de poder tendrá una existencia por encima de Red Spectre? Chen He intentó predecir esto y, en realidad, también estaba tratando de descubrir cómo evolucionar a sus empleados a esa etapa. La limitación de tiempo para la misión de 4 estrellas, School of Afterlife, estaba casi terminada. Liwan City, una misión de 3, 5 estrellas, ya le causó dificultades. Si realmente desafió un escenario de 4 estrellas, podría morir. Aunque un escenario de 3, 5 estrellas no contiene una existencia por encima de un espectro rojo, uno puede notar sus huellas. Según esta lógica, un escenario de 4 estrellas debería contener la presencia de algo más fuerte que un espectro rojo. Chen He respiró hondo. La ciudad en la que residía tenía muchas historias de fantasmas, pero incluso en una ciudad tan única, solo había 3 escenarios conocidos de 4 estrellas. En otras palabras, la ciudad podría albergar 3 presencias más fuertes que un espectro rojo. Eran el secreto más profundo escondido por la ciudad. Representaban el lado más oscuro de la ciudad. Capítulo 676. Escenario despejado. 2 en 1. Cuando Chen He pasó un tiempo pensando, la situación de la batalla había cambiado enormemente. La conmoción se hizo cada vez más fuerte. La sombra comenzó a mostrar letargo mientras era atacada por Zanya y el Dr. Gao. El cuerpo, que estaba hecho de maldiciones, no tenía forma ni piedad. Ser tocado por espectros normales no dañaría la sombra. De hecho, el contacto causaría grandes daños a los espectros mismos. Con eso solo, la sombra podría haber derribado a cualquier espectro rojo, pero desafortunadamente, se encontró con el Dr. Gao y Zanya. Estos 2 espectros rojos mayores podrían asumir una gran cantidad de maldiciones. Una cosa era que fueran inmensamente poderosos. Sus poderes especiales parecían ser una debilidad natural para la sombra. El encierro del Dr. Gao y la atadura de Zanya resultaron ventajosos cuando se trata de la sombra. Bloquearon su escape, y eso lo arrinconó para luchar contra los 2. La batalla entre los espectros rojos fue extremadamente horrible. Derribando el resentimiento de la otra parte para alimentarse, esta era una escena que un ser humano normal tendría problemas para imaginar. Sin embargo, era algo que no podría haber sido más común para los espectros. La sombra estaba cubierta de maldiciones, pero a los 2 espectros rojos mayores no les importaba eso. Las muchas cosas que llevaba el Dr. Gao habían llevado al hombre al borde de la locura. Mientras Zanya parecía normal, después de la batalla, la sombra se dio cuenta de que la locura de esta mujer no era menos que los 2 presidentes de la Sociedad de Historias de Fantasmas. El cuerpo negro oscuro fue destrozado una y otra vez.
Sangre negra se filtró de la cara del bebé. Todos los presentes podían escuchar una voz extraña. Parecía que el cielo rojo sangre encima de ellos estaba llorando, o tal vez era esta tierra que estaba corrompida por las pesadillas que lloraban. Con lágrimas y risas, vieron a un niño que sostenía un cuchillo en un callejón lentamente inundado por la fuerte lluvia. El cuello fue abrazado por una cuerda. La cabeza estaba presionada contra la cama. Lágrimas mezcladas con lluvia. El niño gritó y lloró pidiendo ayuda. Lloró y lloró hasta que las comisuras de sus labios se convirtieron en una sonrisa. Sumergido en el camino de tinta, quemado en el fuego, un cuchillo afilado corta un cuerpo sin carne y enterrado dentro de un agujero listo. Incapaz de respirar, incapaz de sentir el sol en su rostro, todo lo que pudo alcanzar con su mano fueron las diferentes cicatrices feas. ¿Por qué quieres matarme? ¿Qué he hecho mal? El cuerpo de la sombra se estaba disipando. Las maldiciones restantes se transformaron en capilares sanguíneos y se introdujeron en el corazón del bebé. Forma y forma gradualmente grabadas en la cara previamente sin rasgos distintivos del bebé. Los huesos blandos fueron exprimidos en formas extrañas mientras el cuerpo se llenaba de maldiciones y resentimiento. El bebé abrió los ojos y miró a Cheng-he, que estaba protegido por el pelo negro. El corazón le latía en el pecho y el cielo comenzó a llover sangre. La imagen de Cheng-he se quemó en la retina del bebé mientras el corazón del bebé latía fuertemente. Jadeando ansiosamente por aire, el bebé se parecía cada vez menos a un monstruo hecho de maldiciones y más a un ser humano vivo. Había tenido su propio bebé, pero los órganos internos todavía latían a su propio ritmo. Sentía que su cuerpo estaba a punto de colapsar desde adentro, pero en tales circunstancias, sus labios aún se movían en la sonrisa. Los ojos se volvieron cada vez más irreconocibles, reemplazando la astucia y la derrota originales con maldad y resentimiento. Estos no son los ojos de la sombra. Estrechando los ojos, Cheng-he miró su propio reflejo en la mirada del bebé a través del hueco en el cabello. Era un yo que apenas podía reconocer, pero estaba seguro de que era una versión de sí mismo. He muerto por ti muchas veces, ya es hora de que mueras en mi nombre. Los capilares sanguíneos estallaron y el cuerpo de la sombra se desmoronó por completo. El bebé fantasma malformado salió del cofre. A medida que la sangre caía a su alrededor, cargó hacia Cheng-he, moviéndose 10 veces más rápido que antes. Las capas de cabello negro se separaron, e incluso con los grilletes que lo sujetaban, la velocidad del bebé fantasma no disminuyó. Su cuerpo fue desgastado gradualmente, pero la imagen de Cheng-he en sus ojos se hizo cada vez más clara. Las maldiciones se transformaron en líneas negras y surgieron en sus ojos, uniéndose fuertemente a Cheng-he en sus ojos. La distancia entre ellos era grande, pero Cheng-he se encontró incapaz de moverse. Sintió que algo lo había inmovilizado. ¿Cómo hizo esto sin ningún contacto? ¿Qué tipo de poder es este? ¿Un tipo de maldición? El bebé fantasma secó la sombra, y parecía estar usando su propio poder ahora. Las líneas negras alrededor del Cheng-he en los ojos comenzaron a arder. Llamas negras quemaron a Cheng-he en sus ojos, y el Cheng-he en realidad sintió el mismo dolor. Era como si millones de hormigas se arrastraran por todo Cheng-he, dentro y fuera de su piel. Mordieron su piel, centímetro a centímetro, dejando una sensación de ardor. Todo lo bueno que representas se convertirá en nutrientes para la desesperación. Te esperaré en la parte más baja del abismo. Los labios del bebé se separaron. Miró profundamente a Cheng-he. Mi sombra. Explosión. El cabello negro bloqueó la vista de Cheng-he mientras se enrollaba protectoramente a su alrededor. Los pelos negros se metieron en el cuerpo de Cheng-he. Consumieron las maldiciones poco a poco. Este era el poder de la gula. El bebé fantasma estaba usando el poder del feto fantasma. Incluso para un espectro rojo, este tipo de maldición era difícil de soportar, y el bebé fantasma lo usó en un humano vivo. Él acaba de decir que yo soy su sombra, ¿verdad? Cheng-he aún no podía controlar su cuerpo, pero Zan ya estaba consumiendo lentamente la maldición. Con una constitución sobrehumana, Cheng-he no colapsó. A través del espacio, abrió los ojos para mirar al bebé fantasma. Grilletes y cabello negro se enroscaban alrededor de su cuerpo, y el bebé fantasma se detuvo a 3 metros de Cheng-he. El brazo de Zan ya asomó por los ojos del bebé mientras el Dr. Gao se aferraba al corazón del bebé. Solo un poco más, ¿eh? La voz escalofriante salió de los labios agrietados. El bebé fantasma se rió bajo la lluvia de sangre. La subida y bajada de su cofre se volvió más violenta a medida que su cuerpo comenzó a inflarse. Cheng-he, recordaré este día.
Como reembolso, te haré recordar cada día en el futuro. El bebé fantasma apartó la cabeza y se volvió para mirar hacia algún lugar del este de Hyujian. Los huesos se estiraron y este cuerpo de un solo uso se expandió una vez más. Extraños símbolos negros aparecieron en la piel del bebé fantasma, que parecía ser la maldición más inicial. Ten cuidado. La advertencia de Chenge todavía llegó demasiado tarde. Las líneas negras salieron del interior del cuerpo. El símbolo negro desperdició el cuerpo y el cuerpo del bebé fantasma explotó desde adentro. Sintió que sus tímpanos estaban a punto de romperse. Por un momento después de eso, todo estaba en silencio, y su mente estaba en blanco. Todo lo que Chenge pudo sentir fue su cuerpo cayendo hacia atrás antes de caer en picado. Por último, fue retenido en el aire por algo. Cuando Chenge volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba colgado fuera del 9º piso del edificio en una cuna de pelo negro. Zanya. El cabello negro todavía estaba alrededor, pero los que estaban sobre el piso 10 comenzaron a mostrar el símbolo de la maldición. ¿Fue ella la que me arrojó? La lluvia de sangre se había detenido. Con el apartamento fantasma en el centro, los ecos de gritos fantasmales comenzaron a rodearlos. La conmoción que habían creado era tan grande que había atraído la atención de todos los espectros alrededor de la ciudad de Liwan. Estos gritos no parecen temer a la sombra. ¿Cuán aterrador es el mundo detrás de la puerta? La niebla de sangre cubría todo. Incluso con la visión Yin-Yang, Chenge no podía ver a estos monstruos, solo podía escucharlos. El pelo negro lo empujó hacia arriba. Cuando Chenge regresó al techo, se sorprendió por la escena que vio. Cuando el cuerpo del bebé fantasma explotó, ni Zanya ni el Dr. Gao se retiraron. Los dos espectros rojos mayores tomaron la misma decisión entonces. Eligieron atacar al bebé al unísono. Ninguno de los dos defendió. La mitad del cabello negro y los grilletes estaban arruinados, y lo peor fue que el símbolo del bebé fantasma comenzó a aparecer en los cuerpos de Zanya y del Dr. Gao. Estos símbolos nadaron a través de sus cuerpos como peces, y tomaría mucho esfuerzo eliminarlos. Estaban en un estado horrible. Al Dr. Gao le faltaba un brazo. La maldición y las emociones negativas ya no podían ser reprimidas, y los rostros de los inocentes lloraban sin cesar. El cuerpo de Zanya, que estaba frente a la sombra, estaba impreso con la maldición, y lo que la enfureció más fue que parecía que su cara también había sido herida. El Dr. Gao poseía el poder especial de la represión y la transmutación, mientras que Zanya tenía el poder de la glotonería. Aunque ambos resultaron gravemente heridos, ninguno de los dos se preparó para retirarse. Ambos estaban aguantando, listos para otra batalla. ¿Por qué están tan nerviosos por otra batalla? Chenge miró a la mitad del techo. El brazo del Dr. Gao, que había estado sosteniendo el corazón del bebé fantasma antes, fue depositado allí. Estaba casi disuelto por la maldición, y la mayor parte del brazo se había desintegrado en sangre negra, pero el corazón del bebé fantasma no se veía por ninguna parte. ¿Fue explotado en la explosión? Después de mirar alrededor, Chenge se dio cuenta de que el otro brazo restante del Dr. Gao tenía la mitad de un corazón rojo sangre. Este corazón tenía solo un 20% del tamaño de un corazón normal, y estaba cubierto con el patrón negro. El corazón de un espectro rojo era de color rojo sangre. Aunque este corazón es pequeño, tiene una diferencia constitucional con respecto al corazón de un espectro rojo. La sensación que tengo de esos patrones negros es muy peligrosa, ya que unas pocas miradas más me causarán cosas malas. El Dr. Gao estaba sosteniendo la mitad del corazón, y la otra mitad estaba poseída por Zanya. Ambos querían lo que el otro estaba sosteniendo. Sin decirle una palabra, Chenge retrocedió en silencio. Miró a través de su mochila y convocó al resto de sus empleados. Quizás pueda tener una discusión lógica con el Dr. Gao. Es un hombre de mente clara, por lo que creo que podrá ver el panorama general. Cuando el cuerpo del bebé fantasma explotó, Bai Qiulin y la mujer en el túnel se habían escondido dentro del cómic. La maldición parecía funcionar solo en humanos y espectros vivos. No tuvo mucho efecto sobre los objetos inanimados. Chenge realmente quería preguntar si la mujer del túnel se sentía cómoda viviendo dentro del cómic de Yadanian o no, pero considerando que Zanya estaba a su lado, Chenge cerró la boca con astucia. Las dos partes mantuvieron el punto muerto en el techo. La escala de poder se mantuvo en un equilibrio sensible, y una nueva batalla estaba por comenzar. Después de unos 10 segundos, una fuerte explosión vino de la dirección de Liwan City. Todos se volvieron para ver una ola de enrojecimiento chocando hacia la residencia Mingyang.
En la espesa niebla roja, el verdadero dueño de la ciudad de Liwan, Xiao Wu, se apresuraba hacia el apartamento fantasma con Menman y Olzou a cuestas. Xiao Wu no era un espectro rojo normal. La puerta de la ciudad de Liwan se había salido de control y su influencia ya no se limitaba a un solo edificio, sino que se había extendido a toda la ciudad. Como el empujador de la puerta, el poder de Xiao Wu estaba creciendo. Exactamente cuán poderosa era, Chen He tampoco tenía idea, pero ciertamente no era más débil que la mujer glotona del hotel. Si fuera un espectro rojo normal, hubiera estado bien, pero con otro espectro rojo mayor aliándose con Chen He, la punta de la balanza se había alterado. Cuando los dos presidentes de la Sociedad de Historias de Fantasmas se volvieron para capturar a Xiao Wu a la vista, se giraron para mirarse, y luego hicieron su movimiento en el mismo instante. Muévanse. Tengo muchas cosas que deseo preguntarle. Cuando Chen He gritó su orden, el Dr. Gao saltó del techo. Los grilletes penetraron en el edificio, y él colgó hacia abajo antes de desaparecer en la niebla de sangre con la mitad del corazón. El Dr. Gao había escapado con tanta claridad que sorprendió a Chen He. No tenía idea de cómo un loco tomaría una decisión tan clara tan repentinamente. Quizás se había activado un disparador dentro de su corazón, o en este momento, toda la desesperación en el Dr. Gao llegó a esta elección al unísono. Se fue así como así. Todavía tengo muchas cosas sobre la puerta de la casa encantada para preguntarle. A Chen He no le importó que el Dr. Gao se hubiera vuelto loco. Pasaría tiempo y esfuerzo para ayudarlo, pero parecía que el Dr. Gao quería su ayuda. Después de que el Dr. Gao se fue, el cabello negro en el techo desapareció rápidamente, y Zan ya caminó sin palabras hacia Chen He. Su cabello le tapaba la mitad de la cara. Justo cuando Chen He pensaba que estaba a punto de decir algo, los ojos de Zan ya barrieron a la mujer del túnel y luego alcanzaron el cómic para agarrar a la mujer sin cabeza. Ignorando a Ian Danian, que estaba acurrucada en la esquina del cómic, Zan ya deslizó un mechón de su cabello alrededor de la muñeca de la mujer sin cabeza. Luego se apoyó contra la espalda de Chen He y desapareció en su sombra. Mirando el sendero por el que Zan ya acababa de caminar, había una larga línea de sangre negra. Ella parecía estar gravemente herida. Durante la pelea anterior con la Sociedad de Historias de Fantasmas, antes de que ella se durmiera, Zan ya me entregó una muñeca que me ayudó a bloquear un golpe mortal. Esta vez, rizó su cabello alrededor de la muñeca de la mujer sin cabeza. Forzarla a la sumisión es probablemente algo con el mismo efecto. ¿Esto significa que Zan ya está entrando en otra hibernación? ¿Es porque está demasiado herida o necesita tiempo para digerir lentamente la mitad del corazón del bebé fantasma? Chen He estaba familiarizado con la personalidad de Zan Ya. Cuando su mirada cayó sobre la mujer del túnel antes, probablemente había planeado convertirla en una muñeca. Sin embargo, en su condición actual, Zan ya no tenía un 100% de fe en que la transformación fuera exitosa, por lo que eligió la segunda mejor opción y entrelazó su advertencia en la mujer sin cabeza con heridas similares. La situación del Dr. Gao es peor que la de Zan Ya, pero todavía tengo que tener cuidado. Ambos son los espectros rojos más fuertes, y ahora, poseen el corazón de la existencia más fuerte que un espectro rojo. Si el Dr. Gao tiene éxito, una noche, podría aparecer detrás de la puerta de la casa encantada. Actualmente, el Dr. Gao no podía controlar sus emociones y maldiciones negativas, pero eso no significaba que no las controlaría después de romper la limitación y convertirse en algo más fuerte que un espectro rojo. Una vez que el Dr. Gao recuperara su cordura, sería un enemigo muy formidable. El mayor poder combinado con la más alta inteligencia, ¿qué debo hacer? Tal vez debería hacer que Gao Rushue se mudara de vivir conmigo a la casa embrujada. ¿Asignarle una habitación al lado del baño? Jefe. Olzou llegó para interrumpir los murmullos de Chen He. Lo siento por todos los problemas. Chen He lo dijo desde el fondo de su corazón. Quería abrazar a Olzou, pero atravesó el cuerpo del hombre. Entonces entendió por qué. Me alegro de que todos ustedes estén bien. Después de una breve conversación con Olzou y de prometer a Menman que lo enviaría de regreso al tercer enfermo para arreglar su ventana, los colocó dentro del cómic. Xiao Wu, la sombra ya ha sido asesinada. Ahora eres libre, pero no debes bajar la guardia. El cuerpo principal de la sombra, el feto fantasma, está a punto de nacer, y existe la posibilidad de que regrese. La sugerencia de Chen He no podría haber sido más clara. Xiao Wu no le dio a Chen He una respuesta directa. El sonido del agua goteando vino de la escalera. Una mujer con un impermeable rojo llegó con las extremidades restantes de Xiao Wu llevando a Tonton en sus brazos.
Trató de abrir una parte de sus labios cosidos para querer decirle algo a Chen He. ¿Has encontrado a tu hijo? Chen He entendió que la mujer del impermeable había entrado en el apartamento fantasma para encontrar a su hijo. También había visto que el edificio estaba lleno de niños cuyo recuerdo había sido absorbido por la sombra. La mujer del impermeable rojo sacudió la cabeza. Colocó las extremidades no muy lejos de Xiaobu y se volvió para irse. El agua de su impermeable se deslizó al suelo para formar esta oración. Me quedaré aquí hasta el día que lo encuentre. Entonces, te encontraré. Sé que deseas agradecerme, pero ¿cómo es que esta promesa suena tan espeluznante en palabras? Chen He no detuvo a la mujer. Tenía muchas otras cosas que hacer en este momento. Capítulo 677. Nuevos empleados. Una de las manos de Xiaobu fue ingerida completamente por la sombra, mientras que la otra permaneció con el hombre sonriente. Mientras ocurría la gran batalla, el hombre sonriente ya había desaparecido, probablemente escapando durante la conmoción. Xiaobu, ahora que has recuperado la mayor parte de tu cuerpo, ¿puedes tomar el control de la puerta? Chen He estaba preocupado de que la puerta en la ciudad de Liwan continuara expandiéndose. Xiaobu sacudió la cabeza y la sangre se reunió para formar su respuesta. La puerta se ha salido completamente de control. Lo único que puedo hacer es reducir la velocidad de expansión. Para tener un control total sobre él, necesitaré encontrar todo mi cuerpo. Entonces, ¿puedes abrir la puerta para enviarnos fuera de aquí? Xiaobu era, al menos, la que empujaba la puerta, y Chen He creía que ella podría hacer algo así. La sangre fluyó y apareció una nueva oración en el suelo. Sí, pero solo puedo mantener la puerta abierta por 1 minuto por día. La puerta ha estado bajo el control de la sombra durante demasiado tiempo. Necesito algo de tiempo para volver a familiarizarme con él. 1 minuto es más que suficiente. Chen He sabía que Xiaobu no podía abandonar este lugar con él. Al igual que Men Nan, tenía que quedarse detrás de la puerta para protegerla. Entendiendo eso, Chen He no obligó a Xiaobu a irse con él. Probablemente porque había visto a través de los pensamientos de Chen He, la sangre en el suelo cambió nuevamente. Has matado a tu propia sombra y, según el acuerdo, yo debería ser tu nueva sombra. Nunca lo olvidaré. Después de obtener el control total sobre la puerta, te encontraré. Los ojos de Xiaobu vagaron entre Chen He y la sombra detrás de él. No estaba claro lo que estaba pensando. Bueno. Matar la sombra y luego hacer que Xiaobu se convirtiera en la sombra de Chen He era el plan de los padres de Chen He, pero el desarrollo real superó con creces las expectativas de todos. En comparación con el Xiaobu más fácil de controlar, Zhan ya era como otro extremo. Para convertirla en su sombra, nadie podía decir qué pasaría en el futuro. Bien, hay una cosa más que deseo preguntarte. Chen He repentinamente recordó la pregunta. La Sociedad de Historias de Fantasmas escondió 1/3 de sus tesoros en la ciudad de Liwan. ¿Sabes dónde podrían estar? Xiaobu volvió a sacudir la cabeza y Chen He no presionó. Ya sea la sombra o el Dr. Gao, ambos eran astutos zorros viejos, por lo que ciertamente habrían encontrado un lugar secreto para esconder esas cosas. La llegada del Dr. Gao podría tener algo que ver con eso. Ese loco es extremadamente aterrador, y me temo que podría regresar. Te quedas en la ciudad de Liwan, y la mujer del impermeable rojo se queda en el apartamento fantasma. Ambos son mis amigos, y el amigo de mi amigo es mi amigo, así que si corren algún peligro, espero que se cuiden el uno al otro, o pueden venir al parque del nuevo siglo de Western Jiujiang para encontrarme. Después de tratar con Xiaobu, Chen He comenzó a inspeccionar a sus empleados restantes. Al enfrentarse a la sombra, todos los empleados en la mochila habían ofrecido su ayuda voluntariamente. Ahora, todos resultaron heridos, pero afortunadamente, aparte de Shu Yin, nadie más había sido infectado por la maldición. All Bai, gracias por tu ayuda antes. Bai Qiulin era un jugador que finalmente había visto la luz. Tenía un corazón que ardía más que el exterior helado que se ponía. Frente a las palabras de agradecimiento de Chen He, parecía bastante nervioso. Pensando en su vida de más de 2 décadas, esta fue la primera vez que escuchó una palabra de agradecimiento de parte de otros, y en realidad, se sintió bien ser necesitado por otros. Simplemente estaba cerca. Bai Qiulin metió las manos en el bolsillo como si decirle una palabra más fuera a reclamar su vida. No importa que, si no fuera por ti esta vez, todos hubiéramos sido perjudicados. Shu Yin había bloqueado la sombra, y Bai Qiulin había agarrado a Chen He y la mochila para escapar.
Habían dividido su trabajo muy bien, y si hubiera algún problema con alguna sección, la que estaba allí habría sido la sombra o el Dr. Gao. Este tipo de batalla de alta intensidad fue beneficioso para Bai Qiulin. El enrojecimiento alrededor de su corazón había comenzado a extenderse, y podía liberar alrededor del 30% del poder de Xion Qin. La esquina de su camisa y pantalón comenzó a teñirse con manchas de sangre. Bai Qiulin se dirigía constantemente hacia convertirse en un espectro rojo. En comparación con Shu Yin, su progreso fue mucho más fácil. Poseía el corazón de Xion Qin, por lo que no necesitaba encontrar un gran avance. Al consumir espectros más perniciosos, eventualmente, se convertiría en un espectro rojo. En realidad, después de hacer un inventario, Chen He había ganado mucho con esta misión. Shu Yin se había convertido oficialmente en un espectro rojo, y Bai Qiulin se había convertido en un espectro medio rojo. Zan ya había consumido el corazón de la mujer glotona, y ella también tenía en su poder la mitad del corazón de algo que parecía ser más grande que el espectro rojo. Cuando despertara, estaría aún más aterradora. El poder de sus empleados había mejorado, y Chen He incluso había ganado un nuevo lote de empleados. Un grupo de espíritus persistentes y espectros malignos con poderes especiales y un espectro rojo que fue convertido por Zan Ya, la mujer sin cabeza. El punto clave era que Chen He había ganado la amistad de Xiao Wu y la mujer del impermeable rojo. La casa encantada podría recibir 2 nuevos espectros rojos en el futuro. Si veo mi Haunted House como un escenario de misión, entonces su nivel actual debería ser de 3 estrellas y 4 estrellas, tal vez más cerca de 4 estrellas que de 3 estrellas. Después de verificar a sus empleados fantasmas, Chen He corrió a buscar a los empleados vivos. Para expandir la casa embrujada, la dependencia excesiva de los fantasmas no funcionaría. También necesitaba algunos empleados vivos. La combinación de empleados vivos y muertos definitivamente brindaría a los visitantes una experiencia maravillosa. Chen He encontró las tijeras, el borracho, el médico y el inconsciente Lee Zeng en el primer piso. ¿Dónde está Jia Min? Chen He fue cauteloso con ese joven que había estado poseído por la sombra durante varios años. Ciertamente conocía muchos de los secretos de la sombra. Cuando peleabas, arrastró al oficial de policía y comenzó a correr locamente escaleras abajo. Vimos lo extraño que estaba actuando, así que lo seguimos abajo. Cuando la sombra recuperó toda su fuerza para nutrir al bebé fantasma, Tijeras y el borracho habían recuperado su libertad, pero había líneas negras que representaban la maldición que quedaba en sus cuerpos. Chen He recogió las esposas alrededor de la muñeca de Lee Zeng. Afortunadamente, se había esposado junto con Jia Min para evitar la fuga de este último. De lo contrario, con la personalidad de Jia Min, no habría arrastrado a Lee Zeng a escapar a menos que fuera necesario. Ese hombre tomó la llave y corrió. Seguro que se mueve rápido. Jia Min y el estudiante conocido Bei Ye habían escapado. Chen He sintió que era necesario detenerlos porque sabían demasiadas cosas que no deberían saber. Podría haber pensado de esa manera, pero, por supuesto, Chen He no lo expresaría frente a los demás. Usó su visión Yin-Yang para examinarlos y se dio cuenta de que su estado no se veía tan bien. Había líneas negras moviéndose en sus ojos, parecía que estaban malditas. Tijeras y la situación del borracho era mejor. Habían consumido los vasos sanguíneos preparados para los espectros rojos en el hotel, y sus cuerpos habían sufrido algunos cambios únicos. Chen He podía sentir que su temperatura corporal había descendido a una temperatura más baja de lo normal. Sin embargo, la condición del médico era menos que optimista. Debido a la maldición mezclada con el veneno que había bebido antes, sus músculos comenzaron a atrofiarse. Aunque todavía podía caminar, parecía que había envejecido al menos una década durante la noche. En cierto modo, hemos sobrevivido una tragedia juntos. Sabes muchas cosas sobre mí, y yo sé sobre el secreto en tu corazón. Actualmente, ustedes están malditos, y no puedo dejar que deambulen así como así. ¿Qué tal esto? Puedes quedarte conmigo por ahora, y te enviaré de regreso a tu casa después de que te ayude a curar tu cuerpo de la maldición y después de que te sientas mejor. El responsable Chen He sugirió una opción para todos. No es necesario que asumas la responsabilidad de esa manera. Fue nuestra elección ingresar a la ciudad de Liwan. Además, si no fuera por ti, ya habríamos muerto. Nos has salvado tantas veces y no podemos pagarte lo que has hecho, ¿cómo podríamos molestarte más? El borracho se había despertado del alcohol hacía mucho tiempo. Su mente no podría haber sido más clara. Si no eliminas la maldición, tus vidas estarán constantemente en peligro.
Hemos pasado por muchas cosas juntos, y no puedo esperar, viéndote atormentado por el dolor y la enfermedad. Chen He ya reunió a todos sus empleados. Él palmeó su mochila. Nos has salvado varias veces y ahora nos estás pidiendo que ocupemos tu casa. Realmente no suena bien, dijo Scissors. ¿Qué tal esto? Si necesita ayuda de nuestra parte, no nos detendremos ante nada para ayudarlo. No digas que no, esto es lo único que podemos hacer. Sí, nos ayudarás a eliminar la maldición de la sombra. Vas a salvar nuestras vidas otra vez. El borracho y el médico se volvieron hacia Chen He. Opero una casa embrujada, y como ya habrán notado, tengo el más profesional de actores en mi equipo. No necesito más ayuda. Chen He parecía bastante preocupado. Pero no podemos ocupar tu amabilidad sin hacer nada a cambio. Al menos danos un trabajo que esté dentro de nuestra capacidad. Como ya lo habían dicho, se sentía mal que Chen He negara su insistencia. Solo podía obligarse a aceptar. Está bien, pero lo primero es lo primero, no me vas a ayudar de forma gratuita. Les proporcionaré a todos el pago estándar. Después de todo, debe cuidar a su familia y necesitará dinero para sobrevivir. Este es el único requisito que tengo. Espero que no lo rechaces. Al escuchar eso de Chen He, los pocos sintieron un calor invadir sus corazones. Su aprecio hacia Chen He fue tan sincero como pudo ser. El jefe Chen es un santo. Capítulo 678. Little Boy. Mi casa embrujada en Hyujiang tiene buena reputación. Búsquela en línea si no me cree. Es el mejor lugar para trabajar si estás en el negocio de los parques temáticos. Cuando regresemos, te daré la capacitación necesaria y espero que eventualmente te enamores de esta carrera. Después de los empleados fantasmas, Chen He también ganó 3 empleados vivos. A diferencia de Xiaogu y Xu Wan, estos 3 sabían lo que había sucedido en la ciudad de Liwan, por lo que su forma de pensar era diferente a la normal, y Chen He no se preocuparía por dejar que lo ayudaran a manejar el escenario subterráneo. Este mundo no es tan simple como parece. La razón por la que no quería que el resto de ustedes me ayudara antes es porque mi Haunted House es un lugar de descanso para algunos espíritus sin hogar, así que... entendemos. Los pocos entendieron la preocupación de Chen He. Después de presenciar el extraño fenómeno en la ciudad de Liwan, pudieron entender completamente el problema de Chen He. Eso sería perfecto. Chen He decidió organizarlos para supervisar los escenarios subterráneos y lidiar con emergencias. A medida que la casa embrujada continuara expandiéndose, el escenario subterráneo solo se haría más grande, y también lo haría la cantidad de visitantes que recibirían. Chen He no pudo manejar todo eso solo. Después de que salga el sol, debes descansar un rato e ir a informar tu seguridad a tu familia, dijo Chen He y se volvió para mirar a Tijeras y al médico. Uno de ustedes vino a buscar a su hermano mayor, y el otro vino a buscar a su esposa. Después, lo guiaré en una búsqueda por la ciudad de Liwan. Con suerte, podemos encontrarlos. Al escuchar que Chen He quería ayudarlos a encontrar a su familia, Scissors asintió con aprecio, e incluso la expresión del médico se suavizó en ese momento como si una enorme roca hubiera sido liberada de su corazón. Gracias. Es lo que debería hacer. A Tijeras y al médico no les quedaba familia, pero era diferente para el borracho. Fue un puro accidente que hubiera tomado el último autobús en la ruta 104. Desde cierta perspectiva, no era diferente de una persona normal. Mi casa está en la ciudad de Xinai. Después de que la maldición sobre mí esté algo bajo control, deseo irme a casa. El borracho se rascó la cabeza. Puede que no lo parezca, pero vengo de una familia bastante rica. Sin embargo, después de que mi madre falleció, la relación entre mi padre y yo se volvió un poco helada, así que he estado viviendo solo en Hyujiang todos estos años. Después de lo que pasó esta noche, creo que he entendido algo. La vida es demasiado fuerte para arrepentirse. Creo que quiero ir a casa para conversar con mi padre. Espera, ¿eres un joven maestro rico? Tijeras y Chen He realmente no esperaban semejante experiencia del borracho. ¿No crees que es bastante grosero llamar a las personas justo antes de que se presenten? El borracho sostuvo su frente, ya podía ver lo interesante que sería su futuro. Deberíamos comenzar esto de nuevo. Me llamo Zhang Jingyu. Como puede ver, no soy tan bueno con el licor, pero por alguna razón, a mis clientes les gusta llamarme Winner y Bear. Me metí en bienes raíces y ventas de vino blanco. El orfanato me dio un nombre, pero no me gusta tanto, así que deberías llamarme Tijeras. Tanto las Tijeras como el borracho hicieron presentaciones simples.
Cuando fue el turno del médico, sacudió la cabeza como si tuviera algo que aún no estaba listo para compartir. Chen He no se detuvo en esto por mucho tiempo. Siguieron a Xiao Wu de regreso a la ciudad de Liwan para encontrarse con Fan Zhong. Jefe Chen. Fan Zhong se alegró mucho cuando vio a Chen He, pero debajo de esa felicidad era una preocupación, no tenía idea de lo que le había sucedido a su hermano, Fan Dade. Tu hermano estará bien, estoy seguro de eso. Después de consolar a Fan Zhong, Chen He condujo a sus empleados por la ciudad de Liwan. Con la aparente razón de ayudar a Scissors y al médico a encontrar a sus familias, Chen He buscó en todo el pequeño pueblo. No encontró nada dejado por la Sociedad de Historias de Fantasmas. Los espectros que vivían en los edificios habían escapado en silencio después de que la sombra se fue. Después de una larga búsqueda, no se encontraron ni tijeras ni los familiares del médico, y parecían bastante desanimados. Como se ha solucionado la sombra, seguiremos regresando a este lugar. Finalmente, nos encontraremos con ellos. Chen He no sabía si era correcto para él decir eso o no, pero sentía que, para estar vivo, uno tenía que tener esperanza, por lo que pensó que estaba bien. Es tiempo de salir. Ya llevamos demasiado tiempo siendo la puerta. Es hora de salir. La misión en la ciudad de Liwan le había proporcionado a Chen He mucha información. Además de desbloquear el escenario y aumentar su número de empleados, conocía información sobre la misión de 4 estrellas, Ghost Fetus. El feto fantasma que creció dentro del cofre de la sombra era probablemente como se vería el feto fantasma al nacer, y Chen He había memorizado su rostro en su cerebro. Los pocos regresaron a la zona residencial de Fan Zhong. Chen He hizo que Xiao Wu estuviera preparado para abrir la puerta. Luego colocó al desmayado Le Zhen en la habitación contigua. Comenzó a comparar notas con las tijeras y el resto antes de que trataran las preguntas de la policía. En términos de eso, Chen He fue realmente un maestro. Dentro de un antiguo edificio en el lado este de la ciudad de Liwan, una familia de 3 se vio obligada a arrinconarse. El hombre de aspecto aterrorizado tenía unos 40 años. Estaba apretado junto a una mujer sin expresión, y un niño estaba de pie junto a ellos. La sombra ya está muerta. ¿Qué seguimos haciendo aquí? Si estás tan interesado en ellos, simplemente mátalos o deseas continuar el juego de las escondidas. Beye se puso en cuclillas en el suelo mientras sostenía un cuchillo. Un joven delgado se paró a su lado. Me repetiré, soy diferente a ti. Jia Ming sostuvo la cara del niño y la estudió detenidamente. Sí, es él. ¿De qué estás hablando? Beye se acercó y eso asustó bastante al chico. Cuando la sombra poseía mi cuerpo, hizo muchas locuras, y por eso, supe bastante sobre el secreto de la sombra. Una vez trató de colocar parte de su cuerpo dentro del núcleo materno y lo usó para tratar de determinar el umbral máximo de maldiciones y resentimiento que un humano vivo podría contener. En mi memoria, tuvo éxito 2 veces. Una vez condujo a la creación del feto fantasma, y la otra vez creó un pequeño monstruo. Los ojos de Jia Ming que miraban al niño y a la mujer insensible eran espeluznantes. ¿Estás diciendo que este chico es parte del feto fantasma? Beye no tenía idea de lo que Jia Ming estaba haciendo. La única razón por la que estuvo de acuerdo con el trabajo con Jia Ming fue porque este último conocía muchos de los secretos de la sombra. Después de la prueba exitosa, la sombra retiró la maldición y el resentimiento, pero aún así, debe haber algunos restos dentro del niño. Posee la maldición con el mismo origen que el feto fantasma. Por lo tanto, debería poder detectar la ubicación del feto. Solo por eso, tenemos razones para traerlo con nosotros. ¿Estás seguro? Este chico se ve un poco demasiado normal. Este es el mejor disfraz. Si no fuera por su madre, realmente no lo habría reconocido. Jia Ming recogió al hombre y le dijo a sus padres. Es por este niño que no vamos a matarte, pero espero que escuches nuestras órdenes y nos ayudes a entrenar a este niño para que lo entienda. Cómo controlar el resentimiento y la maldición dentro de él. No hay problema, prometió el hombre rápidamente. Bajó la cabeza y el veneno le atravesó los ojos. Vamos entonces. Sé la ubicación de la otra puerta en el este de Hyujian. Podemos partir desde allí. Después de decir eso, Jia Ming los condujo a la niebla de sangre. Capítulo 679. Voluntad del alcalde. Después de comparar sus testimonios y asegurarse de que no hubiera problemas, Chen He reunió a todos los humanos vivos. Xiao Wu, puedes abrir la puerta ahora. Aparte de sus 2 brazos, Xiao Wu había encontrado la mayor parte de su cuerpo. Se paró frente a la puerta, y varios malos recuerdos surgieron en su mente.
La niebla de sangre alrededor de la ciudad de Liwan latió y surgió en el sótano. Objetos parecidos a las entrañas salieron del suelo rojo sangre y se metieron por la puerta entreabierta. Unos 10 segundos después, la puerta vieja y rota parecía recuperarse por sí sola, y solo quedaban 2 esquinas vacías. Prepárate, solo tenemos un minuto. Si no podemos escapar, tendremos que esperar otro día. La espesa niebla desapareció una vez que tocó la puerta, pero las 2 esquinas faltantes se sellaron a una velocidad observable. La niebla de sangre se convirtió en vasos sanguíneos y, como agujas e hilo, sellaron la abertura. Cuando se bloquearon las 2 esquinas faltantes, toda la puerta se puso roja y se abrió lentamente. Estaba claro que abrir una puerta que se había salido de control le había quitado mucho a Xiaoru, por lo que Chen He y el resto centraron su atención. La puerta roja sangre estaba conectada al suelo, y los vasos sanguíneos en la puerta parecían cobrar vida. Ruidos extraños provenían de los edificios a su alrededor, y, en esa condición, la puerta estaba completamente abierta. Rápido. El borracho fue el primero en salir, llevando a Le Zeng a la espalda. Luego vinieron el doctor, Fanchon y las tijeras. Llevando 2 bolsas, Chen He estaba en la parte de atrás. Cuando se fue, se volvió para mirar a Xiaoru. Si te encuentras con algo que no puedes manejar, recuerda venir a buscarme. Estoy en el Parque New Century del oeste de Jiujian. Dar un paso fuera de la puerta fue como sumergirse en el océano profundo. Había una sensación temporal de gravedad distorsionada, y los ojos necesitaban unos minutos para adaptarse a la nueva vista. Cuando Chen He volvió a abrir los ojos, la puerta detrás de ella estaba cerrada, y el grupo de personas fue apretado dentro de un sótano abandonado. Oye. Despierta. Al escapar del mundo de pesadilla, el grupo sintió como si les hubieran dado una nueva oportunidad de vida. Para las personas normales, de hecho fue una noche emocionante. No debes decirle a nadie lo que viste al otro lado de la puerta, y todos recuerdan cómo responder las preguntas de la policía, ¿verdad? Sí, no te preocupes por eso. Salieron del sótano de Jianlong y llegaron al baño. El cristal que Chen He había roto la última vez que estuvo allí no había sido reparado. La administración residencial simplemente había colgado una placa de madera en la pared. Iré a la estación de policía en un momento. Ustedes deberían regresar a casa. Si todo tiene éxito, nos reuniremos mañana por la tarde en la entrada de la casa embrujada en New Century Park. Chen He tomó a Le Zeng del borracho. Este oficial de policía le había salvado la vida y ahora estaba en problemas. Chen He no lo iba a dejar atrás. Por favor, espere un momento, dijo Fanchon con cierta vergüenza. Jefe Chen, ¿puedo ir contigo? 1. Estoy preocupado por mi hermano, y 2. Realmente no me atrevo a ir a casa ahora. ¿Qué pasa si hay un asesino esperándome en casa o algo sale de debajo de la cama otra vez? El incidente esa noche había dejado una profunda cicatriz en Fanchon. Probablemente lo pensaría 2 veces antes de acercarse a un videojuego ahora. Está bien, entonces puedes seguir adelante por ahora. Si no puede encontrar un trabajo, siéntase libre de ayudarme en la casa embrujada. Había trabajado antes con Fanchon. No había nada especial en este gordo friki, pero tenía un corazón amable. Después de una larga noche, la fuerte lluvia había cesado, pero las nubes oscuras aún colgaban en el cielo, y una llovizna goteaba. Podemos usar nuestros teléfonos ahora. Son las 5:30 de la mañana y nos reuniremos a las 12 del mediodía. Mejor encontrar el tiempo para descansar ahora, dijo Chen He y caminó más profundo en la ciudad de Liwan con Le Zeng en su espalda. Jefe Chen, ¿por qué vas a volver a la ciudad? ¿Hay algo en lo que podamos ayudar? Las tijeras eran apasionadas. Parecía ver rastros de su hermano mayor en Chen He, y esa era una sinceridad que era rara hoy en día. Voy a verificar si el autobús todavía está allí o no. Es muy difícil encontrar un taxi en la ciudad de Liwan. Siento que es mejor para nosotros simplemente conducir el autobús, sugirió Chen He casualmente como si esto fuera algo que sucedía todos los días. ¿Quieres conducir el autobús? Encantado contigo. Tenía cierto sentido en cierto nivel, pero algo simplemente no se sentía bien al respecto. No usarlo será un desperdicio. La sombra lo usó para atraparnos, pero ahora que la sombra está muerta, debemos heredar sus cosas, dijo Chen He en un tono sincero. No hay moral absoluta para objetar. Depende principalmente de quién lo esté usando. Mientras uno posea un corazón amable, todo estará bien. Pero, ¿no nos detendrá la policía si tomamos el autobús en la carretera? El doctor hizo una pregunta lógica. Por eso tenemos que movernos antes de que salga el sol.
Cuando hablaron, Cheng-He ya llegó al lugar donde se había ubicado el coche fúnebre por última vez, pero para su sorpresa, el coche fúnebre había desaparecido. ¿Es porque conduje el vehículo al mundo detrás de la puerta? ¿Está abandonado el coche fúnebre detrás de la puerta? Cheng-He no lo entendió. En su mente, la influencia de la puerta de sangre solo actuaba en humanos y fantasmas. Nunca debería afectar a objetos inanimados. ¿Tiene esto algo que ver con el coche fúnebre en sí? ¿O todavía falta mi comprensión del mundo detrás de la puerta? Cheng-He tomó la decisión de intentar recuperar el coche fúnebre la próxima vez que se abriera la puerta. Al ver que el coche fúnebre había desaparecido, tanto el borracho como el médico suspiraron aliviados. Al menos no tendrían que viajar en un vehículo embrujado de vuelta a casa. Caminaron por la calle durante mucho tiempo antes de ver un taxi. Después de que el conductor se detuvo, finalmente se dio cuenta de que llevaban a un oficial de policía desmayado, y su alma casi escapó de su cuerpo por el susto. Señor, hay bastantes de nosotros, ¿le importa si nos apretamos en la parte de atrás? Por supuesto que no, por supuesto que no. ¿A dónde vas? Primero llévalos a casa y déjame en la estación de policía de la ciudad. Por supuesto, por supuesto. Tal vez fue miedo u otra cosa, pero el conductor condujo tan rápido. Después de dejar a los otros pasajeros en casa, ya era de día. Fan Chong, que estaba sentado en la parte delantera, estaba dormido, Lee Zeng todavía estaba inconsciente y, aparte del conductor, Cheng-He era el único que estaba despierto. Miró el paisaje que pasaba volando por la ventana y sacó el teléfono negro. Hizo clic para abrir el mensaje. Felicidades, Spectres Favoret, por completar la misión de prueba de 3-5 estrellas, Liwan City. Tasa de finalización de la misión 94%. Obtuvo la recompensa oculta. La voluntad del alcalde. Liwan City es una ciudad en la palma de un demonio. Solo uno que sea más cruel que los asesinos a sangre fría y más aterrador que los espectros desesperados, el individuo más astuto y despreciable, obtendrá esta recompensa. Voluntad del alcalde. Felicidades por convertirse en el nuevo dueño de la ciudad. Después de que la casa encantada atraviese el escenario de Maze of Terror y alcance una nueva altura, tendrás la oportunidad de abrir una sucursal con Liwan City como fondo. Los detalles reales se darán después de que el desbloqueo oficial esté disponible. Cheng-He quedó atónito cuando vio el mensaje. Ya he excavado 3 pies debajo de Liwan City, pero la tasa de finalización aún no es del 100%. De todos modos, esta recompensa es bastante interesante. Después de otras 2 expansiones, la casa embrujada alcanzaría un nuevo nivel, y fue entonces cuando Cheng-He pudo usar la voluntad del alcalde y abrir una sucursal en otra ciudad. Esta es una especie de red de seguridad, pero por ahora debería centrarme en la casa embrujada en New Century Park. Después de encontrar a mis padres y todo se tranquiliza, puede venir el otro plan. Cheng-He se deslizó por la pantalla y abrió los otros mensajes. Capítulo 680. Apertura de un escenario de 3-5 estrellas. Felicitaciones, Spectres Favoret, por completar la misión de prueba de 3-5 estrellas. Se ha desbloqueado un escenario completamente nuevo, Liwan City. Ciudad de Liwan, escenario de 3-5 estrellas. Este escenario comprende el área residencial de Liwan, el hospital privado de Liwan, el cruce, el perro sonriente, el elevador que va al sótano del segundo piso, el hotel de medianoche, etc. Dado que este escenario es inmensamente grande, elija cuidadosamente si desbloquearlo al público. Felicidades, Spectre es favorecido. Has rescatado con éxito a 4 personas inocentes y así has obtenido la recompensa adicional. Jack the Ripper Apparel. Es el asesino en serie más famoso del mundo. No se sabe nada de él. Nunca deja ninguna evidencia de su crimen que no sean los cadáveres. Ni siquiera se ha determinado su raza o género. Jack the Ripper Apparel Coat of Fog. Este abrigo puede proteger tu rostro, la forma de tu cuerpo y todos los crímenes que has cometido. Jack the Ripper Apparel Black Envelope. Jack una vez almacenó los órganos de sus víctimas en un sobre y lo envió por correo a la oficina del periódico local. Jack the Ripper Apparel. Lucky Scissors. Estas tijeras ensangrentadas no tienen nada que ver con la buena fortuna, pero así es como se llaman. Efecto especial de Jack the Ripper Apparel. Trasplante quirúrgico. En la noche de niebla intensa, se activará el efecto establecido de la indumentaria. El trasplante perfecto requiere una experiencia profunda en cirugía, pero si tiene éxito, heredará el talento trasplantado. Al ver que el teléfono negro mostraba que había salvado a 4 víctimas inocentes, Cheng-He suspiró aliviado porque coincidía perfectamente con las 4 que había salvado.
Después de asegurarse de que todos fueran inocentes, Cheng-he podría dejarlos trabajar en la casa embrujada sin preocuparse. Contando la ropa para el Dr. Skull, Cracker y la enfermera sin cabeza, este atuendo de Jacob Ripper es mi tercer conjunto de ropa. Al estudiar el martillo en su mochila, Cheng-he sabía muy seguro de que estos juegos no eran tan simples como parecían. La mayor diferencia entre ellos y los disfraces en Haunted House era que probablemente eran el verdadero negocio. Tijeras afortunadas, después de terminar de inspeccionarlas, puedo prestarlas primero a tijeras. Debería apreciar este personaje. Guardando el teléfono negro, Cheng-he tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Aparte de la recompensa proporcionada por el teléfono negro, había ganado bastante de Liwan City. El cómic de Ian Danian estaba lleno, y los viejos empleados ahora estaban trabajando horas extras para entrenar a los recién llegados. Con tantos espíritus persistentes y espectros malévolos, debería ser suficiente para llenar un escenario completo. Cheng-he comenzó a mezclar los juegos enloquecidos que el jefe del hotel le mostró con su propia casa encantada. Estaba tan perdido en sus pensamientos que no se dio cuenta de que habían llegado a la estación. Una vez que Cheng-he salió del taxi, atrajo la atención del guardia. Cuando vio a Cheng-he llevando al desmayado Lee Zeng fuera del taxi, corrió de inmediato. Inspector Lee igual está bien, solo se desmayó. Se desmayó, y estás llamando así de bien, ¿por qué no lo enviaste directamente al hospital? El guardia exigió en voz alta, y eso asustó a los ciudadanos que estaban en la estación haciendo su infieme. Al escuchar eso, los oficiales de servicio dentro de la estación también salieron corriendo. La pregunta del guardia dejó perplejo a Cheng-he. Sabía lo que había sucedido, por lo que entendió que el tratamiento en el hospital no sería de mucha ayuda. Por lo tanto, había llevado al oficial directamente a la estación. Después de todo, había estado aquí mucho y por costumbre le dijo al conductor que lo dejara en la estación de policía. Esta fue una orden que me dio el inspector Lee antes de desmayarse. Aparte del capitán Ian, él no confía en nadie, y me pidió que lo entregara personalmente al capitán Ian. Cheng-he llevó a Lee Zeng y se negó a dejar que nadie más lo tocara. Está bien, pero primero debes llevarlo al hospital. De hecho, iré contigo y nos pondremos en contacto con el capitán Ian en el camino. Con el arreglo de la estación, Lee Zeng y Cheng-he fueron trasladados al hospital popular. Este era otro lugar con el que Cheng-he estaba familiarizado. Lee Zeng fue enviado a la sala de emergencias para un chequeo del cuerpo, mientras que Cheng-he se quedó en el pasillo para esperar. Aproximadamente media hora después, llegó el capitán Ian. Este amable y accesible oficial se veía bastante peor por el desgaste. Capitán Ian, el inspector Lee está allí. Todavía está inconsciente. Cheng-he y Fan Chong se pusieron de pie juntos. ¿Qué pasó anoche? ¿Dónde encontraste a Lee Zeng? El capitán Ian parecía haber estado despierto toda la noche, y no se veía tan bien. Encontramos al inspector Lee en la ciudad de Liwan. Estaba persiguiendo al convicto fugitivo Jia Ming solo. Cheng-he conocía la teoría de los accidentes provenientes de la boca, por lo que solo le dio al capitán Ian un breve resumen de los eventos. Esto es extraño, ¿por qué Lee Zeng operaría solo? De hecho, incluso perdimos contacto con él en algún momento. No puedo creer que un inspector con décadas de experiencia haga algo tan imprudente como eso. Por la expresión del capitán Ian, estaba claro que, en comparación con la captura de Jia Ming, estaba más preocupado por Lee Zeng. Probablemente se deba al sospechoso. No parece una persona normal. Cheng-he miró el cristal de acero inoxidable a su lado. La expresión en el rostro del capitán Ian cambió ligeramente. Sabía más de lo que estaba diciendo, y Cheng-he lo vio claramente a través del reflejo en el cristal. En cualquier caso, déjame esto. Ustedes dos deben ir y dar sus declaraciones. Bueno. En la ciudad de Liwan, Cheng-he había escuchado de Lee Zeng que el capitán Ian provenía de algunos antecedentes, y el breve intercambio que habían confirmado anteriormente aún más. Sin embargo, el capitán Ian siempre había estado del lado de Cheng-he y parecía admirar un poco al joven. Había ayudado a Cheng-he varias veces, por lo que este último no pensó demasiado en ello. Durante la entrevista escrita, Fan Chong escuchó sobre su hermano mayor del oficial de policía. La noche anterior, cuando todavía estaba lloviendo, Fan Dade había tenido un accidente automovilístico camino a casa. Había sufrido heridas leves, pero el que se topó con él murió en el acto. Todo se sintió como si hubiera sido orquestado por un tercero. Sabiendo que su hermano estaba a salvo, Fan Chong suspiró aliviado. Después de la entrevista, fue a visitar a su hermano.
El oficial de policía confirmó que todo estaba bien con Chen He, por lo que también partió hacia New Century Park. Afortunadamente, logró llegar al parque temático antes de que abriera sus puertas. Jefe, ¿dónde estuviste anoche? Xiaogu y Xuan habían estado esperando en la puerta. ¿Cómo es que siempre apareces último cuando eres el que vive aquí? Me levanté temprano por la mañana, paseé por el departamento de recursos humanos y entrevisté a algunos empleados nuevos. Deberían llegar por la tarde. Chen He empujó la puerta. Ahora no es el momento de perder el tiempo. Entra al vestuario y prepárate para el trabajo. Este período antes de la apertura del parque temático futurista fue la última carrera de la casa encantada de Chen He. Era la calma antes de la tormenta. El parque temático abrió a las 9 de la mañana, y los visitantes se apresuraron. Al instante, una larga cola se materializó frente a la casa embrujada, y una gran multitud se apresuró en la sala de descanso. Obviamente, trataron el lugar de negocios de Chen He como su base. La mayoría de los empleados en su mochila resultaron heridos y se estaban recuperando, por lo que Chen He tuvo que hacer muchas cosas solo. Sin embargo, era un hombre soltero, no podía separarse. Con ese problema, la dificultad para parte de los escenarios había disminuido. A medida que aumentaba el número de personas que despejaban el escenario, los visitantes se enloquecían y se regodeaban de que estaban cerca de poseer la casa embrujada, para usar el lenguaje vernáculo de los juegos en línea. Al presenciar la vivacidad de los visitantes, Chen He sintió alegría en su nombre. Cuantos más visitantes eliminan el escenario de 3 estrellas, mayor será el número de personas que pueden desafiar el escenario de 3, 5 estrellas. Parece que tendré que terminar de construir Liwan City lo antes posible. Fin del capítulo.